Pues arratsaldeon, guztioi eta eskerrik asko hona etortzeagatik. Bueno, lo primero a todos y a todas la bienvenida al Centro Cultural Santa Clara y daros las gracias por acudir pues, a esta charla, conferencia, reflexión personal que desde el área de drogodependencia del Ayuntamiento de Portugalete siempre intentamos, de alguna forma, ya sabéis, nos conocéis perfectamente porque la mayoría de vosotros sois padres y madres, aitas y amas de chicos y chicas con los que trabajamos habitualmente en los centros escolares, en primaria, en secundaria, en la ESO, a través de todos los programas educativos en torno al área de drogodependencias. Y la verdad es que siempre intentamos traer a personas que, bueno, de alguna forma resalten alguna cualidad, ¿no? Que hagan o despierten un poco el interés de todos vosotros y todas vosotras. Y es verdad que muchas veces lo mediático ayuda mucho, ¿no? Recordar que tuvimos a Javier Urra aquí también en una reflexión también pedagógica, educacional, sobre el tema de los menores. Y bueno, hemos ido trayendo a personas con diferentes trayectorias y nos parecía también en estos momentos pues traer a una persona que seguramente casi todos los que estamos aquí le conocemos. Yo personalmente, y muchos de los que tenéis mi edad le conocéis de la etapa del waterpolo, porque no es la primera vez que está en Portugalete, él ha venido durante muchos años al torneo internacional de waterpolo, que sabéis que siempre se celebra aquí en Portugalete. Venía con la selección española durante muchos años, hemos estado recordando, y él ha estado recordando pues, la nostalgia de venir a las piscinas de Portugalete, cuando ese torneo que siempre hacíamos en el mes de junio, en el mes de julio. Todo lo conocéis también por el ámbito deportivo, pues formó parte de esa selección magnífica de las Olimpiadas de Barcelona 92, cuando quedamos subcampeones olímpicos, con ese gol en el último momento de Italia, ¿verdad, Pedro? Que siempre nos quedará ahí en la espina. Luego nos resarcimos en Atlanta, que ganamos la medalla, y Pedro ganó la medalla olímpica ahí en Atlanta. Luego fuimos campeones del mundo en Perth, en Australia. Bueno, la verdad es que ha sido una trayectoria deportiva de Pedro, olímpico, campeón del mundo. Bueno, pues la verdad es que eso es, como dice él, eso te lo vas a llevar para siempre, y esa etapa deportiva pues es inolvidable, ¿no? Pero bueno, después de la etapa deportiva vino una transición en su vida que él os la va a explicar, y al final pues es lo que le ha condicionado un poco al estar en esta trayectoria nueva, que es una trayectoria pues sobre todo de intentar plasmar sus experiencias e intentar ayudar a toda la comunidad educativa, a los chavales, a los padres, madres. Trabaja mucho con los colegios a lo largo de toda España, y nos parecía importante traerlo porque yo creo que son reflexiones más allá del programa, que es verdad que todo el mundo le conoce prácticamente por el programa de Hermano Mayor, y cuando estábamos por Portugalete, pues la mayoría de los chavales se le acercaban, y muchos no sabían cómo se llamaba, pero sabían que era el del Hermano Mayor. Y decían, ¿tú eres el del Hermano Mayor? Y dices, pues sí, y todos los chavales pues bueno, le recordaban de ese programa, que es una parte, verdad, que le ha servido en su etapa profesional, pero es una etapa pasada. Yo creo que ahora está en otra etapa diferente en el tema educacional, en el tema de explicar un poco cómo afrontar los problemas que tienen los adolescentes y también los problemas que tenemos los padres y madres para afrontar problemas con nuestros hijos e hijas. Y en ese sentido le comentaba también que en el Ayuntamiento de Portugalete hace ya más de 20 años que venimos trabajando en programas educativos, y también la satisfacción de que son programas que a lo largo de los años nos vienen premiando diferentes instituciones, y la última vez pues, fue el año pasado por un programa que habrán trabajado muchos de vuestros hijos e hijas, que era el Welcome to Tijuana, para intentar reflexionar sobre las cosas que pasan el fin de semana, y luego al día siguiente en los centros educativos reflexionábamos sobre muchas veces los excesos, sobre las situaciones que daban en ese fin de semana, y bueno, y trabajamos con la ayuda de todos los profesores, profesoras y centros educativos. Entonces, bueno, pues esa trayectoria que decíamos que seguíamos conservando una concejalía de drogodependencias, que no hay en ningún lado, y parece que tener una concejalía de drogodependencias incita al tema de explicar temas sobre las drogas. Pues no, nosotros la tenemos porque es una concejalía que intentamos educar sobre todo en la posibilidad de que los jóvenes sepan lo que existen, pero que sepan también cómo enfrentarse a las cosas. No les podemos prohibir nada porque prácticamente lo pueden encontrar hoy todo en la calle, es de libre acceso o a través de las redes sociales, pero sí enfocarles o ayudarles o educarles a cómo se tienen que enfrentar a todas estas situaciones. Por tanto, para nosotros es una concejalía muy importante. Los programas que trabajamos en el ámbito educativo son muy importantes, y la verdad es que por eso mantenemos ese proyecto que yo creo que es de gran valor y por lo que muchísimos jóvenes de nuestra villa han pasado. Así que, sin más, Pedro, darte de nuevo la bienvenida a Portugalete. Gracias por haber aceptado la invitación a estar con nosotros. Y Ana, Aníbal. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí y he hecho que dé las buenas tardes a Arratsaldeon, ¿no? Buenas tardes. Me costó aprender catalán, el vasco me va a costar un poquito más el euskera. Pero para mí es un placer estar aquí y poder contaros. Veréis que no es una charla demasiado técnica, ¿no? Es una charla muy vivencial, porque bueno, pues yo voy alineado, ¿no? a la Consejería de Drogodependencia, ¿no? Pienso que hablar de drogas e incidir mucho en las sustancias y demás, a veces no obtenemos el resultado que esperamos, ¿no? Y quizás es mejor hablar de educación, de emociones, de lo que nos pasa, ¿no? Y por qué a lo mejor un chico o una chica se acerca al consumo y qué puede pasar, ¿no? Entonces yo eso os planteo hoy, la propuesta que traigo es una propuesta abierta, ¿vale? Yo lo que voy a decir no es la verdad absoluta.
Son cosas que me han pasado, cosas que he aprendido y me encantaría, si nos da tiempo, que pudiéramos abrir algún debate y si a alguien le surge la necesidad de pararme y preguntar, no pasa nada. Yo era jugador de waterpolo y iba con un bañador muy apretado, con lo cual tengo capacidad de adaptación, ¿vale? Así que estoy aquí para, bueno, pues para poder acompañaros en esta tarde y que os llevéis a lo mejor una cajita de herramientas de cosas que o teníais dudas o no sabíais o que queréis exponer, y así nos llevamos también la mejor manera de poder acompañar a nuestros hijos. Podéis acompañar a vuestros hijos y vuestras hijas, bueno, pues para quizá evitar los riesgos, ¿no?, que tiene el vivir ahora. Hablamos en la comida, ¿no?, que ser joven ahora, y eso mucha gente no está de acuerdo porque hubo muchas penurias y muchas carencias hace tiempo, pero ser joven ahora es complicado, ¿eh? Parece que sea demasiado fácil, pero es complicado. Están expuestos a muchas tentaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a veces no tienen quizá la capacidad del juicio crítico para tomar una decisión que no les lleve, por ejemplo, lo que me llevó a mí. Entonces, voy a empezar ya hablando. Yo más o menos pongo este velero, que es la calma, ¿no? Es un poco la calma que yo tenía antes de que ocurrieran cosas en mi vida. Voy a empezar hablando de una parte de mi vida que tiene que ver con las cosas que me pasaron en la familia, que tiene que ver con lo que me enseñó el deporte, y de ahí voy a trasladarme un poco al cambio socioeducativo. Me voy a atrever a hablaros de pinceladas que he ido aprendiendo a través del programa aquel de Hermano Mayor, ¿no?, y la formación que he ido teniendo después, y los coloquios que he tenido con educadores, con pedagogos, sobre lo que puede estar pasando, ¿no? Y luego también este cambio tan radical que tiene que ver con la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Y también pararé un momentito en aquel momento de mi vida en el que tuve que parar para recuperarme de mi adicción, ¿no? Entonces os voy a llevar por ese camino, por ese viaje, para que luego acabemos también hablando de lo que posiblemente podemos hacer con nuestros hijos y nuestras hijas, que no han venido a este mundo para fastidiarnos, sino para hacernos mejores personas. Entonces, yo lo siento, empiezo defraudando porque yo no soy el hermano mayor, soy el hermano pequeño. 3 hermanas. En mi casa, bueno, pues ellas eran nadadoras y de ahí nació el que yo fuera a la piscina, me llevaran mis padres con ellas a nadar, y enseguida me gustó lo de la pelotita, entonces me cambié de calle y, bueno, pues aquí, como veis, íbamos los 3 de uniforme, íbamos a un colegio privado, una zona cómoda, una zona segura, donde yo pues no sentía miedo ni inseguridad de ningún tipo, pero ocurrió algo. En 1980, los que sois más o menos contemporáneos como yo, se aprobó la ley del divorcio. En aquel momento mi madre decidió divorciarse de mi padre. ¿Cómo me afectó eso? Claro, muchas veces yo cuando hablo con padres y madres y me cuentan lo que han ido haciendo, las decisiones que han ido tomando, y yo voy viendo a los hijos, a las hijas, no, pero eso no le tiene que afectar. Bueno, pues a veces afecta, ¿no? Y a mí en 1980, cuando mi padre y mi madre me juntaron a mis 2 hermanas y a mí en la cama y dijeron, nos vamos a divorciar, yo no entendía qué significaba eso. Yo lo único que veía y sentía es que mi madre se iba de casa. Y se iba de casa porque al parecer había conocido a otra persona. Yo no sabía los motivos reales que habían llevado a mi madre a buscar a lo mejor el afecto y el cariño en otro lado. Entonces, ¿qué empecé a sentir? Rabia, odio, sensación de abandono. Claro, con el tiempo veréis y os explicaré, esa sensación cambió, pero esa sensación se instauró en mí con 12 años. Y ese odio se acrecienta cuando a mí me sacan del colegio aquel privado, donde yo estaba en esa zona cómoda, me llevan a un colegio de barrio donde yo no conocía a nadie. Y bueno, ahora hay acoso escolar, bullying, eso lo ha habido siempre, ¿no? Pero es que en mi caso me tocó una pandilla de rockabilis en el barrio, que eran los dueños del barrio, y me amenazaron de muerte. Imaginaros con esta carita que te amenacen de muerte. Y tú dices, la culpable que me amenacen de muerte es mi madre. Vas interpretando mal la vida, y esa mala interpretación te va haciendo sentir mal. ¿Qué ocurre? Yo estuve en 7º, 8º de GB, me acuerdo que en 8º de GB rezaba para aprobar matemáticas, porque me quedó en septiembre, era la época que teníamos que aprobar todas, ¿vale?, para pasar de curso. Las cosas han cambiado. Pues yo me acuerdo que, joder, yo no quería aprobar matemáticas por aprender, yo quería aprobar matemáticas para que no me mataran aquellos chicos. Y cada vez iba acrecentando más en lo que hacía mi madre. Mi padre y mi madre no habían estudiado eso de la separación en positivo. Todo lo contrario, uno hablaba mal de uno, otro hablaba mal de otro. Pero bueno, aprobé en 8º de GB. Oye, y pasé al instituto. En el instituto, pues cambié el rol. En vez de ser el acosado, pasé a... Bueno, era más entretenido ser de los malotes y buscar y llamar la atención siendo de los malotes. Claro, en ese momento yo me acuerdo que arrancó, lo que luego os contaré, pero arrancó ahí. Bueno, pues los viernes ir a clase de latín fumado era una experiencia rara, ¿vale? Claro, yo se lo digo a los chavales, digo, lo que empieza como diversión es una pena, porque a veces acaba como adicción. Y entonces ya no es tan divertido, pero con 14 años tú no le ves el riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues fui pasando por esa etapa, una etapa que fue acompañada también de poder estar en la Escuela Madrileña de Waterpolo, bueno, empezar a destacar en ese deporte maravilloso, tener unos referentes, en este caso Mariano García, el entrenador, que yo no sé si lo que hizo conmigo fue motivarme o traumatizarme, porque claro, yo no me medía 1,93 como ahora, yo era bajito y ya con 14, 15 años íbamos a entrenar y a jugar con jugadores yugoslavos, húngaros, holandeses, alemanes, tíos muy grandes que decían que tenían 14 años y yo creo que tenían 20, falsificaban el pasaporte porque eran enormes. Entonces volví otra vez a sentir el miedo.
Y me ponía buscando mi referente, ¿no? Lo que hacen muchas veces los niños y las niñas cuando tienen inseguridad, ¿no? Y yo le decía, Mariano, estos tíos son muy altos, nos van a ganar, no te preocupes, chaval. Tú eres más bajito porque te pesan los huevos. Luego, claro, te tienes que deseducar de todo esto, ¿no? Bueno, pues total, tú ibas ahí motivante y al final aprendes, ¿no? Que el peso de tus partes no favorece la consecución de los objetivos, ni mucho menos, ¿vale? Entonces, tienes que borrarlo. Perdíamos de 10 goles. Pero bueno, el waterpolo, sí que es cierto que cuando yo estaba practicando el waterpolo, esas 2 horas por la tarde, era feliz. Era feliz, yo me olvidaba de lo que había pasado en casa y era feliz. Entonces, bueno, pues eso duró unos 5 o 6 años más hasta que hubo otro cambio radical en mi casa. ¿Cuántas parejas ahora, cuántas familias? Pues bueno, se rompe una familia, pues se casan, se juntan, se rejuntan, una familia, un hijo, tal. Bueno, pues mi padre decidió casarse y entonces a los 17 años me volvieron a cambiar de casa. El perro que yo tenía lo tuvimos que dar porque en la nueva relación no apetecía tener animales. Me cambiaron de barrio. Una situación que te genera con 17 años inseguridad y vuelves a generar rabia hacia tu progenitor, en este caso hacia mi padre. Celos, tú me estás cambiando la estructura que yo tengo porque te has enamorado, solo piensas en ti. Bueno, total, que decidí, gracias a unos visionarios, irme a Barcelona a desarrollar mi carrera como profesional de waterpolo. Yo no sé si me fui porque quería triunfar en el waterpolo o cabreado porque me vistieron así el día de la boda de mi padre, ¿vale? Hay traumas que no se superan, ¿vale? Con todo esto, claro, yo voy a Barcelona y en Barcelona empiezo a aprender lo que yo en aquel programa intentaba transmitirle a aquellos chicos y a aquellas chicas, que muchas veces a los padres de hoy en día y a las madres les digo, mira, lo que tenemos que hacer a veces, que yo sé que es duro, pero lo dice muy bien José Antonio Marina, ¿no? Es transmitir ese principio de realidad, que a veces no gusta mucho, ¿no? Y yo con 2 hijas que tengo lo he practicado, aunque me dicen que hablo muy raro. Yo les digo, hijas mías, por mucho que yo os quiera, y os quiero con locura, las cosas no van a ser como vosotras queréis. Por mucho que yo os quiera y os quiero con locura, las cosas no van a llegar ni en el momento ni de la forma que queréis. ¿Y sabéis por qué os explico eso? Porque a mí me lo enseñó el deporte. El deporte me enseñó que un gran fracaso, según los deportistas, pues un equipo que estaba formado para quedar campeones de todo, joder, pues mira, quedamos subcampeones. Bueno, pues mira, aquí subcampeones, terceros, subcampeones. Éramos unos losers. Yo era un fracasado con 23 años, según Olga Biza, de Televisión Española, a la cual quiero mucho. Olga, te quiero. Que 20 años después, cuando nos dieron un homenaje, ¿cómo lleváis el fracaso del 1992? Digo, ¿todavía sigues con el fracaso? Claro, y a veces, muchas veces, pasa eso. A nuestros hijos, a nuestras hijas, si no están a la altura de lo que esperamos de ellos o de ellas, se lo hacemos sentir de esta manera. Pues a mí el deporte me enseñó eso, que las cosas no llegaban ni en el momento ni de la manera que tú quieres, ¿no? Pero que eso no es un éxito ni un fracaso, ¿no? Porque yo a veces pienso, ¿esa medalla de plata era un éxito? ¿O realmente habíamos fracasado? Que mi hijo o mi hija pues a lo mejor se porte mal, tenga ciertos comportamientos, ¿es un éxito como padre y como madre o es un fracaso? ¿Cómo se lo estoy haciendo ver, ¿no? Entonces ahí aprendí también que no es a veces lo que pasa en la vida, sino la lectura que sacamos de lo que pasa. Y por eso pongo este vídeo, porque me gusta mucho. La definición que dice de éxito no me gusta tanto, porque si, ya la veréis, ¿no? Que dice que el reconocimiento social, el éxito es el reconocimiento social por haber conseguido haber hecho algo bien en algún aspecto concreto de tu vida, ¿no? Y tiene unas notas esencialmente públicas. Digo, pues aparecer en hombres, mujeres y viceversa es público y social, ¿no? Y no sé si es un éxito o un fracaso. Entonces, bueno, pero lo otro que dice sobre el fracaso, que luego cambiaré la palabra fracaso por otra, me parece muy interesante, fijaros. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Se habla más del éxito que del fracaso, pero ambos tienen muchas cosas en común. El éxito es el acto de intentar mejorar todas aquellas cosas que te propones y haces. Es crecer y desarrollar. Es aceptar retos más grandes e importantes cada vez. Es no tener miedo a cometer errores, a sufrir un revés o a fallar. Es intentar hacerlo lo mejor posible. El éxito consiste en el reconocimiento social de haber logrado un cierto nivel en algún aspecto concreto de la vida. Tiene unas notas esencialmente públicas. Se vive con alegría y es el resultado feliz de algo importante que se lleva entre manos. El fracaso nos presenta la otra cara de la moneda. Es intentar hacer algo y no obtener los resultados esperados. Algo esencial se ha torcido y ha tenido una conclusión negativa. Es una experiencia más bien privada. Se vive con tristeza, amargamente y con gran desilusión. Pero éxito y fracaso son dos grandes impostores. Muchas veces para llegar al éxito hay que pagar precios demasiado altos, que nos pueden llevar a la incoherencia. Por otro lado, el fracaso puede esconder una lección fructífera si se le sabe dar la vuelta al argumento. Fijaros esto que dice ahora. El fracaso enseña lo que el éxito oculta.
la capacidad para crecerse en los obstáculos y no darse uno por vencido. El fracaso es necesario para la maduración de la personalidad. Es pasajero y nunca se puede permitir que esta situación se instaure de forma permanente. Siempre es algo superable y debe ser un punto de partida, de renovación y de aprendizaje. Hay cosas en la vida que solo se aprenden tras fallar en ellas. Por lo general, enseñan más las derrotas que las victorias. Precisamente de las derrotas, uno puede tomar buena nota y volver a empezar. Siempre son un principio. Las personas que pierden, pero que asumen su derrota, que pueden levantarse y empezar de nuevo, son las personas de vuelo superior, porque tienen capacidad de reacción, que saben aprender. Una persona así siempre tiene fuego dentro. Es muy difícil poder con ella. Es la persona perseverante y persistente. Es la persona con voluntad incansable, optimista, que no deja de luchar. Es cierto, el deporte a mí me enseñó muchas cosas, sobre todo que hay derrotas triunfales a las que envidian algunas victorias, ¿no? Y claro, cuando las cosas no van como tú quieres, no cuando fracasas, sino cuando las cosas no van como tú quieres, porque es muy duro con 23 años que te digan que has fracasado por ganar una medalla de plata, por no haber conseguido el oro, ¿no? Cuando las cosas no salen como tú quieres, sería muy bueno, ¿no?, que a nuestros hijos, a nuestras hijas, les pudiéramos dar mensajes diferentes, ¿no? No tanto no estoy... te desapruebo, ¿no? Que ellos me has decepcionado, ¿no? Esas frases que a veces nos salen, que yo no sé por qué las decimos, ¿no? Cuando ellos lo único que quieren muchas veces es agradarnos, ¿no? Y tener nuestra atención, nuestro cariño. Y entonces yo voy a hacer un pequeño test. Venga, ya que estás aquí, te pillo. ¿Tú qué sientes cuando las cosas no salen como quieres? Frustración, me encanta. Frustración. ¿Y en qué intensidad? Del 0 al 10. Un 9, vale. Ahora voy a preguntarte otra cosa. Vamos por aquí, venga. Tú, por ejemplo, ¿qué sientes cuando las cosas no salen como quieres? Rabia. ¿Y qué intensidad de rabia? Ah, mira, haces ese balance, ¿no? Me he esforzado mucho, más rabia, ¿no? Muy bien. ¿Y qué haces con esa rabia? Bueno, ¿dónde la sientes? ¿Las extremidades, el corazón? ¿Dónde sientes la rabia? No te has parado a pensar, ¿verdad? Fíjate qué interesante, ¿eh? Muchas veces a nuestros hijos y nuestras hijas que se sienten mucha rabia, mucho cabreo, mucha frustración, porque las cosas no salen como quieren y no paramos a decirle, ¿con qué intensidad lo estás sintiendo? ¿Dónde lo estás sintiendo? Cuando a nuestros hijos y nuestras hijas no les salen las cosas como quieren, ¿qué hacemos? Vete al rincón de pensar. Con la ira que sienten, con el cabreo que sienten, que además normalmente la emoción se siente, es algo físico, se siente en las extremidades, ¿no? Nosotros me acuerdo que cuando perdimos aquella final de los Juegos Olímpicos, pues lamentablemente lo pagamos con el mobiliario del vestuario. Sacamos esa ira y esa rabia, esa frustración, tirando muebles, pegando golpes, insultando, ¿no? Qué bueno sería que como papás y como mamás entendiéramos primero cómo nos sentimos nosotros, en qué intensidad y cómo o qué necesitamos para regular esa emoción. Porque desde ahí le podríamos ayudar y les podríamos empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Porque cuando tú sientes frustración, ¿no? ¿La regulas? ¿Cómo la regulas? ¿Gritas? ¿Cierras la boca? ¿Te cabreas? ¿Insultas a alguien? ¿Mandas un email cagándote en todo? Yo qué sé. ¿Cómo lo exteriorizas? ¿Cómo lo regulas? Sí, antes sí, ¿no? Ahora no. Ajá. He aprendido a gestionar mi ansiedad y a respirar y a meditar. Vale, igual que yo, ¿no? Lo has hecho ya a cierta edad, ¿no? Pues bueno, lo aprendemos, ¿no? Vale, muy bien. Pues esto yo creo que es importante porque muchas veces nuestros hijos y nuestras hijas van a sentir esta frustración que sentíamos nosotros como aquel equipo. Pero la vida te da muchas oportunidades y todos y todas lo sabéis, ¿no? Te da segundas oportunidades. Nosotros 4 años después teníamos la posibilidad de darle la vuelta al argumento, como había otros Juegos Olímpicos. A veces en la vida no tienes 4 años por delante, lo tienes que hacer a los 3 meses. En la cuenta de resultados de una empresa, ¿no? Pues tienes que cada mes ir mirando, o los resultados cada 6 meses, ¿no? Pues nosotros teníamos 4 años. ¿Y qué pensáis que hizo aquel equipo? Aquel equipo, si hubiera seguido la educación tradicional, ¿qué hubiéramos hecho? Oye, hemos fallado, yo no sé si esto lo habéis hecho con vuestros hijos y vuestras hijas, ¿no? Cuando tropiezan, se caen al suelo, ¿qué hacemos? Suelo tonto. Es brutal, es un mensaje pedagógico de la leche. No se va a hacer en la puta vida responsable de lo que hace. Va a ser siempre culpa del suelo, ¿vale? Podíamos haber echado la culpa al entrenador, al árbitro, a muchas personas. Pero aquel equipo empezó a pensar, después de sacar de regular esa ira y esa rabia, cambiamos el discurso, la película que nos contamos, no hemos fracasado, vamos a ver qué podemos hacer. Joder, qué valores más importantes serían que a nuestros hijos y a nuestras hijas empezáramos a decirles, oye, ¿en qué eres bueno, hija? ¿Qué se te da bien? ¿Qué te gusta?
¿verdad? Y que vieran y nos dijeran cuál es su talento, ¿no? Aquel equipo de waterpolo tenía mucho talento. Este soy yo, eso lo digo para que vuestros hijos estudien, ¿eh? Soy yo haciendo el genio de la lámpara en pasapalabra. Es lo que hay que hacer para ganarse la vida cuando no has estudiado, ¿vale? Cuyo, pero tenía talento. Igual que me contrataron para un programa de televisión que se llamaba Hermano Mayor, yo pues ya les dije, mira, no soy educador, no soy psicólogo, digo, sí que me he recuperado de una adicción, entonces, bueno, pues puedo acompañar, ¿no? Si tienen esos problemas, ¿no? Por lo que he estudiado, por lo que he vivido, ¿no? Y tengo talento para eso, ¿no? Tenía cierto talento. Luego lo sumas a algo de formación y fantástico, ¿no? Oye, pues aquel equipo de waterpolo tenía talento. Fijaros, 4 años después, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestros hijos y nuestras hijas, el mayor o el mejor factor de prevención puede ser este, ¿no? De mira, hijo, hija, yo confío en ti, yo sé que eres bueno en esto. Cuando yo les pregunto a los chavales de 13, 14 años de la ESO, segundo, tercero, cuarto, ¿en qué eres bueno, en qué eres buena? Y me dicen, no sé, se me rompe el corazón. Porque en primero de bachillerato tienen que elegir a qué quieren dedicarse. ¿Qué itinerario quieren seguir? Pero tenemos un sistema educativo que no les potencia eso. Les potencia, sí, el resultado, además, pero no en que son buenos y buenos. Y luego los contaré lo que a mí mi hija me enseñó. Y también les digo, oye, digo, muchas veces, ¿no? Empiezo a hacer trampas, ¿no? Y pregunto, no, ¿qué talento tienes? Si os preguntara a vosotros, ya lo habéis pensado, así que trampa, ¿no? Ya no me sirve. Pero muchas veces les digo, oye, me salta uno y dice, yo sé cantar. Y le digo, ¿te atreves? Porque otra de las cosas que hay que tener es el descaro suficiente para mostrar en aquello que eres bueno y que eres buena. Pero claro, en nuestro país, si tú sacas, yo soy bueno en esto, Pedro, eres un creído, eres un chulo, eres una chula, ¿no? Y entonces se esconden y no son capaces de mostrar en qué son buenos y en qué son buenas. Fijaros qué cajita de herramientas más potente que me enseñó a mí el deporte, ¿vale? Es decir, coño, pues aquel equipo de waterpolo que habíamos jugado delante de 14.000 personas, podíamos darle la vuelta al argumento demostrando que realmente teníamos ese talento. Pero claro, no todo es tan fácil, porque ahora vivimos en la era de las tecnologías, eso del esfuerzo, ¿no? Nosotros habíamos entrenado 10 y 12 horas con un entrenador yugoslavo que se llamaba Dragan Matutinovic. Os voy a poner en un tráiler de una película que han hecho sobre nosotros, sobre ese episodio concretamente de los Juegos Olímpicos de 1992, de cómo se montó el equipo y tal, lo que este tío quería de nosotros. Fijaros, el esfuerzo, Claro, nos esforzamos y nos esforzamos muchísimo, muchísimo. Y llegamos al segundo puesto. Claro, si te esfuerzas conseguirás aquello que quieres. No siempre, ¿vale? Pero no denostemos el esfuerzo, que es algo bueno, Vamos a ver. Le Comité International Olympique a attribué l'organisation des Jeux de la 25e Olympiade a la ville de Barcelona, España. Tenemos nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con 10 de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el waterpolo. Yo no busco waterpolistas, yo busco gladiadores. Gladiadores. He visto algún partido tuyo de la Liga Italiana y no juegas nada mal. Soy el capitán de la selección desde los 15 años. Mal no juego, ¿no? No eres payaso. Aquí duermo yo. ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga. Quien se mete en medio queda eliminado. ¿Cómo te llamas? No me interesa que me vean contigo. Tú también madrugas, ¿eh? Hemos entrenado como bestias. Vamos a divertirnos. Pues es cierto que con talento, con esfuerzo, con descaro, pero claro, el esfuerzo nos entrena más horas, porque ya habíamos entrenado suficiente y nos llevó al segundo puesto. Quizás a lo mejor el esfuerzo tiene que ver con aprender a hacer las cosas de forma diferente. Y así fue, nos cambiaron el entrenador unos años más tarde. Oye, la cosa empezó a fluir de otra manera, pero también porque esto es muy importante. A nuestros hijos ya no les enseñamos a veces, ¿no? A vencer el miedo, ¿no? Esa sensación de... Fijaros esta imagen, a mí me encanta porque este jugador, yo siempre que la pongo, como yo conozco la cara de los jugadores, no sé si tiene un retortijón de tripa, ¿vale? O tiene miedo, o siente miedo. ¿Cuántos de vuestros hijos y vuestras hijas sienten miedo a mostrarse tal y como son, a demostrar aquel talento, ¿no? Muchas veces no hacen las cosas por miedo al rechazo, ¿no? Bueno, seguramente tenía a Jesús Royal, el mejor portero del mundo, delante y dijo, joder, pues me la va a parar. Entonces no es lo que pasa, sino la lectura que saco yo de lo que pasa. Puedes cambiar la actitud, decir a tu hijo, claro que te va a dar miedo, claro que tienes que afrontar esa situación difícil, ¿no? Yo es la misma jugada, seguramente había un portero muy bueno, pero la actitud ya era diferente. El resultado no sé cuál fue, si metí gol o no metí gol. Pero claro, muchas veces a nuestros hijos y a nuestras hijas, y desde el miedo, que es un factor de protección que no se habla, desde el miedo, muchas veces, la insatisfacción que genera el no atreverse,
bueno, pues puede condicionar que nuestro hijo o nuestra hija empiece a desarrollar actitudes de riesgo. Porque se puede estar diciendo a sí misma, me viene grande, o la chica de antes, no lo voy a hacer, no me he preparado. Bueno, o no me siento segura, me van a criticar, ¿vale? No me siento seguro, no estoy a la altura de lo que se espera de mí. Me he preparado, pero bueno, me siento intimidada. Todo este tipo de mensajes muchas veces son los saboteadores que nos damos. O le voy a decir a alguien que me importa, que me gusta, que le quiero, pero no me atrevo, no voy a ser que me rechace, ¿no? Y yo no digo que nuestros hijos y nuestras hijas se vayan tirando al abismo, ¿no? Cada 2 por 3, pero sí que podemos fomentar esa red de seguridad, ¿no? Para que se atreven a hacer cosas y se atrevan a equivocarse. Aquel equipo de Waterpolo nos equivocamos. Pero empecemos a cambiar la forma de pensar. Y dijimos, nos hemos preparado para esta prueba, vamos a hacerlo lo mejor que sepamos. Oye, me viene grande, pero bueno, me voy a bañar con cuidado. No quiero perderme cómo está el agua. Me da igual lo que piensen los demás de mí. Yo me quiero, yo me valoro, yo me respeto. Pues estoy a la misma altura o por encima de esas personas. Y si hay alguien que me importa, voy a decirlo porque me apetece que lo sepa. Porque al final de cuentas se trata de atreverse, ¿no? De que nos atrevamos a que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan a cambiar la forma de pensar. Y se puedan dar mensajes no de Mr. Wonderful, sino en base a sus talentos, a su esfuerzo, a su descaro, para poder darle la vuelta al argumento cuando las cosas no van como ellos quieren. Porque nosotros fuimos capaces, 4 años más tarde, con talento, con esfuerzo, con descaro, manejando la presión, de ser campeones olímpicos. ¡Vamos! Aquí se aplaude, por favor. ¡Vamos! Hay que mirar la parte de arriba, ¿vale? De la diapositiva. Yo sé que despista un poco y os habéis quedado ahí helados, ¿vale? Le dimos la vuelta al argumento. ¿Qué cosa más tonta, ¿no? Con talento, esfuerzo, claro, ¿qué aprendizajes más automáticos, ¿no? Me dio el deporte, ¿no? Ojalá en la vida pudieran nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Tener esos aprendizajes inmediatos cuando las cosas no salen como quieren, ¿no? Pero claro, la otra parte de la historia, y por eso vengo aquí, gracias a la Concejalía de Drogodependencias, es que, joder, os dije que empecé a consumir, ¿no? Cuando era pequeñito, ¿verdad? Cuando yo estaba allí en el colegio y empecé a fumar porros, ir a la clase de latín, ¿no? Cuando era divertido. Y claro, te das cuenta, ¿no? Que esto es importante también, que el éxito no te convierte en diferente, sigues siendo el mismo ser humano que eras antes. Si te olvidas de esto, las consecuencias puede que no sean agradables. Eso te lo pueden decir siempre. Pero hasta que no lo experimentas, no lo puedes decir con la certeza que lo digo yo ahora, ¿no? Y claro, mucha gente me dice, bueno, tú enfermaste después, antes. Bueno, pues hasta que no visité un psiquiatra no me daba cuenta de lo que pasaba. Pero claro, es que 2 años después ganamos una medalla de oro más. Cuando se supone que el equipo estaba acabado, ganamos otra medalla de oro, con lo cual yo sentía que podía hacer todo aquello que yo quisiera, esa autocomplacencia, que bien lo hago todo y nada me puede pasar, nada me puede hacer daño. Yo creía que controlaba, ¿verdad? Yo creí, bueno, pues que por ser Pedro García Aguado, campeón olímpico y campeón del mundo, nada me estaba pasando. Y entonces yo ahora os voy a poner lo que es la verdad de los últimos años de mi carrera deportiva, que son momentos de los mejores momentos de mi carrera deportiva. Y este vídeo lo pongo como ejemplo de que muchas veces parece que estés triunfando, pero al mismo tiempo estás fracasando, ¿no? Y eso es un poco lo que me pasó a mí. Lo pongo como ejemplo para la gente joven, ¿no? Porque se piensa, joder, Pedro, pues si tú te has estado drogando, has quedado campeón olímpico o campeón del mundo, yo voy a hacer lo mismo y luego me recupero, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en esos momentos se está sufriendo y no se está bien. Y eso yo lo aprendí con el tiempo y cuando me di cuenta, dije, oye, pues yo he pasado 20 años de mi vida consiguiendo los mayores éxitos que puede conseguir un deportista, pero con esa sensación de malestar que os contaba al principio. Y con esto no culpo ni a mi padre ni a mi madre, sino porque yo no supe leer lo que estaba pasando, no tuve esa regulación emocional. Alguien que me dijera, mira, lo que te pasa es esto, lo que sientes es esto y te vamos a ayudar a llevarlo de otra manera, ¿no? Para que no tengas que refugiarte en el consumo de sustancias para calmar el dolor, que es lo que al final hacía yo, ¿no? Son los mejores momentos de mi vida deportiva, semifinal de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en Atlanta con la medalla de oro. Joder, pero la canción se titula Desolado, ¿no? Qué incoherencia las imágenes con la canción, ¿no? Se supone que tenía que estar feliz. Una vez, solamente una vez, ya lo ves, y no fueron mis pies, que fueron mis manos las que se enredaron una vez, solamente una vez. Por más que lo pienso, siempre noto el peso. Volvería a caer, volvería a saber que aunque tú me pierdas, yo siempre me encuentro contigo. Cuando vienes vas, cuando vas no estás, y yo vivo enganchada a los pasos que das.
sé correr. Solamente una vez me mandaron los pies. ¿Dónde vas? Tan solo y tan tarde que no te acuerdas de nadie. Cuando vas cerrado solito por la calle. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Una vez, solamente una vez, ya lo ves. Una vez te perdí, una vez te seguí, una vez y dos y tres. Una vez me enamoré del lado oscuro, de lo más chungo. Di tantas vueltas que perdí el rumbo. ¿Dónde vas? Tan solo y tan No, fijaros, ¿no? Una vez me enamoré del lado oscuro, de lo más chungo. ¿Por qué empecé? ¿Por curiosidad? ¿Por experimentar? No lo sé. No tenía problemas realmente, ¿no? Vale, me sentía mal, pero yo no asocié directamente la droga a calmar el dolor. Sí que cuando tomé mi primera cerveza con gaseosa, lo que produjo en mí fue tranquilidad, fue relax. Yo los porros los abandoné rápido de mi vida porque me sentaba muy mal. Pero igualmente buscaba la risa, buscaba la evasión. Hay muchos factores de protección y de riesgo, ¿no? Yo creo que los de riesgo que dice la Organización Mundial de la Salud los tenía todos, pero después de 20 años trabajando con personas que tienen adicción, no son matemática pura, ¿de acuerdo? Mi familia estaba desestructurada, no tenía unos referentes demasiado estables, ¿no?, con los cuales yo podía confiar, el entorno donde yo estaba se favorecía socialmente, ¿no?, el consumo de drogas sin ningún tipo de problema, no tenía conciencia de riesgo. Yo pensaba que lo que estaba haciendo en cualquier momento lo podría dejar y que nunca derivaría en lo que derivó. Y claro, todo esto lo aprendí gracias a que, menos mal, a los 34 años visité un psiquiatra, ¿vale?, que en Barcelona, con 34 años evidentemente me echaron de la selección, y ya todo mi mundo, el que yo había montado, pues ya se había derrumbado, estaba arruinado, yo pues ya no podía con mi vida, ¿no? Y no era una persona que consumiera cada día, ¿vale?, porque también hay mucho prejuicio, ¿no? Y socialmente pensamos que tienes que ser adicto y tienes que cumplir estos requisitos. Claro, yo era un deportista de élite, pero joder, acabé en un psiquiatra, me senté con ese hombre, un psiquiatra muy prestigioso de Barcelona, y me dijo, ¿usted es alcohólico? Digo, hombre, ¿cómo voy a ser alcohólico? Los alcohólicos son los que van arrastrando latas, carros del supermercado llenos de latas vacías que duermen en cajeros automáticos, están en los parques entre cartones. Yo soy Pedro García Aguado, campeón olímpico, campeón del mundo. Claro, pero él me decía, no es lo que eres, ni lo que has conseguido, es qué te pasa cuando tú empiezas a consumir. Claro, yo empezaba a consumir una cerveza y no podía parar. Y eso se había repetido en mí, os prometo, desde los 18 años. Pero ¿qué pasa? Que yo lo hacía los fines de semana. Y lo hacía siempre después del partido. Entonces yo cumplía con mis obligaciones hasta que evidentemente con el tiempo dejé de cumplir. Y claro, yo le pregunté, ¿pero y cómo he podido llevar mi vida así? Me dijo, pues mira, porque hay un silencio clínico en esta enfermedad que se instaura en ti, te permite hacer una serie de cosas como triunfar aparentemente en algún aspecto concreto de tu vida, que además tiene unas pinceladas sociales y públicas. Sin embargo, tú necesitas consumir. Y digo, ¿y qué es eso de la adicción? Me dice, mira, la adicción es la necesidad de consumir para calmar el malestar que te produce no consumir. Digo, joder, entonces eso es grave, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Y me dice, pues tienes que ingresarte en un centro de drogodependencia. Digo, ¿cómo voy a ir yo ahí con los junkies? Pedro, porque tú te crees diferente, te crees superior. Pues ingresé en un centro de drogodependencia. 20 o 25 días después me fui a La Garriga, un centro de drogodependencia, me senté en una silla de terapia, ¿vale? Yo me senté en la silla de terapia, era diferente, ¿eh? El terapeuta estaba aquí, yo estaba ahí. Con los adictos, no os estoy diciendo nada, ¿eh? No os molestéis. Y claro, el terapeuta me preguntó, yo estaba así con la pierna, muy nervioso, porque claro, yo para mí estaba entre yonkis, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago aquí, no?
Pero claro, aquel terapeuta, que era un buen terapeuta, me puso en mi sitio rápidamente. Cosas que a lo mejor yo no había escuchado nunca o no quería oír, ¿no? Y entonces me levanté la mano y me dice, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, soy Pedro García Aguado, campeón olímpico, campeón del mundo. Dice, ya, pero aquí no estás por deportista. Zasca. Y yo, joder, cómo tiran aquí, ¿eh? Venga, ¿qué te pasa? ¿No? Un problemilla, ¿no? Aquí no se está por un problemilla, aquí se está por problemas serios. Zasca. Pues yo tenía la negación, la minimización, el autoengaño. Tenía todos los síntomas de la adicción, pero como todavía estaba entero, porque venía de jugar mi último partido, hacía muy poco tiempo, me dice, venga, ¿tú qué tomabas? Y pues mira, empecé con los porros en el instituto, tomo alcohol, tomo cocaína, tomo éxtasis, pero todo lo relacionado con las salidas nocturnas, ¿no? Que es donde yo ubicaba mi consumo, ¿no? Mi hábito de consumo, y cíclico. Dice, hombre, tú eres politoxicómano. Digo, ¿y tú un hijo de...? ¿Qué te parece? Claro, de campeón olímpico a politoxicómano, fijar lo que pensaba en mi cabeza. Pero no, yo era la misma persona. Era el campeón olímpico que había desarrollado esta enfermedad. Y le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y me dice, mira, lo que tienes que hacer, Pedro, es hacernos caso, ¿no? Y yo seguí un tratamiento cognitivo-conductual. Yo me dejé llevar durante 2 años, ¿vale? Hice un buen tratamiento y bueno, y hace 20 años que no consumo nada. Pero a mí me gusta en las charlas de prevención que como padres y como madres, ¿no? Como educadores, como acompañantes de estos jóvenes, ¿no? Tengamos claro lo que les vamos a hablar y lo que les vamos a decir. Y yo en esto soy muy disruptivo y lo vais a ver ahora. A mí en aquel centro me enseñaron la definición de droga. Droga es toda aquella sustancia que una vez ingerida por el organismo es capaz de alterar una o varias funciones del mismo. Digo, coño, eso son las medicinas, vale. Si le añadimos que es capaz de alterar el comportamiento y la toma de decisiones, pues ahí se abre un abanico de posibilidades de introducir en esa definición algunas sustancias que comúnmente tomamos. Entonces, para mí la definición mejor y que a veces pedagógicamente, ¿no? Las cosas entran mejor con sentido del humor, vamos a ver la definición de droga, una sustancia, ¿vale? Vamos a ver qué dice este humorista. Yo estoy harto de estos mensajes, el agua, la vida salió del agua, la vida salió del agua. Digo yo, ¿y por qué salió? El agua da vida, pero el alcohol te da una vidilla. Hay algunos aquí que tienen la mano como los cris de Famóvil, solo cogen el cubata, es acojonante. Además el alcohol en España siempre ha sido medicina popular, para todo. Para todo. Tengo problemas, cubata. Claro. Yo no tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, cubata, me ha salido muy bien, cubata. Me ha salido de puta pena, 2 cubatas. 2 cubatas, claro. El alcohol es buenísimo para el aparato locomotor. Yo he visto a gente borracha andar a gatas con una confianza acojonante. Ahí está. ¿Qué decir para la vista que hay gente que llega a ver el doble? O sea, vete a la farmacia, hazme un colirio para ver el doble. No está inventado. Te bebes una botella de pacharán tú solo y ves doble o triple. El problema no es el alcohol, es el cerebro que no está preparado para las imágenes en estéreo. Luego el alcohol te ayuda a valorar la belleza. Claro. Esa mujer que no parecía muy guapa a primera hora de la tarde. O ese hombre que también nos pasa, a las chicas. Después de 4 bacardís con cola, como se ha puesto. Y luego la toma de decisiones, ese puntito de valor que nos da, sobre todo a los hombres. ¿Quién no ha vivido esa noche tonta a 5 de la mañana en Madrid con los hielos de los cubatas haciendo clinky, clinky? Y salía esa mente brillante que decía, ¿sabéis lo que estaría la de puta madre? Escogemos el coche. Eso es la toma de Y decisiones. nos vamos a Alicante a comer una paella. Y se producen 10 segundos de silencio hasta que viene el más mamado de todos, la famosa que es el frase. que va a conducir, y deja caer la famosa frase, no hay huevos, ¿para qué quieres más? ¿Qué tendrá esa frase, Dios mío? Y a las 7 de la mañana estás en Albacete tomando una manzanilla. Dices, ¿qué cojones hago yo en Albacete a las 7 de la mañana con estos 4 licoretas en un Ford Fiesta? Pues si no es por el alcohol, no conoces Albacete. Algo bueno tendrá. No hay que abusar tampoco. A todos nos ha pasado. Muchas gracias, de verdad, muy amables. A todos nos ha pasado coger esa primera borrachera, ese puntillo que casi acaba en coma. Que suele ser los 14, Al principio 15 muy bien, años. venga, leña para arriba, la conga, traca, 16. traca, que de repente se te pone la cara como de corcho. No notas la goma del calcetín si está arriba o abajo. Alguien se Y acuerda, apareces en un banco del parque, tus amigos hacen contigo de todo menos vudú. Métele un puñado de arena en el pecho, dale la vuelta. Mójale la nuca. Apágale un cigarro en la nuca, que eso despeja mucho. Hasta que llega el más listo del grupo y dice, lo llevamos a su casa y que se muera allí. Y entonces te llevaban a casa, te ponían en el felpudo, llamaban al timbre, se abría la puerta y ¿qué veías allí? Terminator con rulos, que te decía, ¡ay, cómo vienes! Ay, cómo vienes. Decías tú, más a gusto que en brazos. Dice, échame el aliento.
Échame el aliento. Y dice, no, hasta que te quite las horquillas, que te las fundo contra el pelo. Eso no era aliento, eso era un soplete. Entrabas en casa y aquí tu madre tenía una frase histórica. ¡Mira a tu hijo! ¡Que viene piripi, piripi! Joder, piripi. Ibas con una castaña del 12 y tu madre decía piripi. Dices, si eso ya no lo dice ni Gracita Morales en las películas, no me jodas. Enfilabas el pasillo, qué sensación de abandono. 16 años viviendo allí, no te sonaba ni un mueble. Te chocabas contra todo, toma, tranca, pum. Te metías en la cama y eso no era ni una barca ni un helicóptero, no. Era el Home Cinema 5.1 Dolby Surround Prology. Los sonidos entraban por un lado, las imágenes por otro. Se te empezaba a poner la cama como la niña del exorcista. Vamos, que nos vamos. Pero esto lo solucionabas tú sacando un pie de la cama y sujetando todo el inmueble. Bleña parado aquí. Fijaros. Muchísimas gracias, muy amable, de verdad. Yo sé que os reís, pero porque nos ha pasado, ¿vale? Claro, cambiando los términos, estaríamos hablando que no veas piripi, sino que vas intoxicado, vas intoxicada, ¿vale? Que eso es lo que yo cuando hablo con los chavales les digo, no, sí, todo esto es muy gracioso y a mí me encanta encajar la definición de droga con este vídeo porque ya metemos lo que muy pocas veces se quiere meter, ¿no? Que es esa droga socialmente aceptada, que es el alcohol. Y tenemos que llamar las cosas por su nombre sin demonizar nada, pero sí tenemos que decir, oye, parte del contenido del vino y la cerveza, que son alimentos, están tipificados como alimentos, no como bebidas alcohólicas, llevan etanol, que es lo que altera y modifica el comportamiento, la toma de decisiones, ¿vale? Y una o varias funciones de tu organismo. Entonces, con esa concepción, que es un poco drástica y disruptiva, como os digo, ¿vale? Y a veces se enfada mucha gente conmigo, y yo digo que llevo 20 años sin consumir nada, y no estoy en contra de que la gente consuma, cada uno de manera responsable haga lo que quiera, pero sí que a los chavales y a las chavales les tenemos que hablar así, porque los anuncios que dicen cuando hablan de los destilados que llevan el 90, el 75, el 80% de etanol, bebe con moderación. Claro, cuando te dicen bebe con moderación, si estamos hablando que parte del contenido de esa botella es droga, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, no Pedro García Aguado, yo cambiaría el anuncio, a lo mejor para que, a lo mejor tendríamos más conciencia de riesgo, que yo no tuve, y que pusiera, pero en letra grande y en rojo, drógate con moderación. Coño, eso ya, ¿verdad? Picaría un poco más, ¿no? Pero claro, yo cuando le doy a mi hijo o a mi hija la primera cerveza, o viene con la primera intoxicación, claro, lo podemos tomar a coña, que va muy bien, o podemos ver cuántos chicos y cuántas chicas han quedado muertos en el banco del parque porque los amigos, los colegas no saben reanimarle, porque no saben atenderle. Y claro, yo digo estas cosas porque como padres, como madres, debemos establecer los límites y la prevención mejor viene desde casa. La mejor prevención debe venir desde casa. Y muchas veces somos papás y mamás muy permisivos, pues eso, muy colegas, muy cercanos, muy, bueno, pues sí, modernos. Coño, yo he tenido familias que decían, no, Pedro, yo le compro la planta de marihuana a mi hijo o a mi hija para que no compre mierda fuera de casa. Claro, digo, bueno, pues luego si desarrolla dependencia, porque tampoco sabemos cuántos vamos a desarrollar dependencia, ¿no? No sabemos si es al primer porro, a la segunda copa, a la tercera raya, no se sabe. Sí que dicen que hay una predisposición genética, ¿no?, que favorece todo eso. Gracias a recuperarme, gracias a haber pasado por aquel centro, gracias a haber estado en una escuela de vida, pues bueno, me recuperé y me pude poner en paz con mi madre. Una mujer, sobre todo, muy valiente, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que fue capaz en 1980, siendo hija de militares, de padre militar, decidir que quería divorciarse, pero no me abandonaba. Lo que yo entendí después de dejar de drogarme es que mi madre no me abandonaba. Mi madre buscaba el mejor sitio para luego, cuando yo la necesitara, poder estar. Y así fue. En el año 2003, cuando yo me ingresé, tuve la suerte de que mi madre estuvo allí y me estuvo acompañando durante mucho tiempo, hasta que luego la tuve que acompañar yo hasta sus últimos días en el año 2015. Fijaros cómo un niño de 12 años malinterpretó lo que estaba pasando, generó esa rabia y lamentablemente solo la calmó a través del uso de drogas. Por eso muchas veces la prevención no es demonizar las drogas, no es prohibir las drogas, es ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas a emocionalmente poder superar, enfrentarse a esos retos, a esas adversidades y a resolver conflictos, para que no tenga que huir a través del consumo de sustancias, como me pasó a mí. Entonces, aquí acabo, y ya gracias a que hice el programa Hermano Mayor, me voy a permitir el lujo de hablaros un poco de lo que ha habido, ¿no? Que yo creo que todos y todas lo sabéis, ¿no? Ha habido un cambio socioeducativo importante, ¿no? Se viene de la letra con sangre entra, ¿os acordáis, no? Los más mayores, ¿no? Los verbos te los hacían aprender, ¿no? Y si no te los sabías te pegaban un cachetón, era el método Tortasori, no el Montessori, ¿vale? Entonces, parecía que activaba la memoria inmediata, ¿no? Pero bueno.
Y se ha pasado a un modelo educativo quizás pues, más flexible, que está muy bien, incluso se aprende a través de los juegos. Lo que pasa es que se mete un mensaje que a mí no me gusta mucho, que es el de todo ha de ser fácil, ¿vale? Y entre el todo ha de ser fácil, desaparece la gestión de la frustración, como hemos hablado antes, ¿no? Cuando las cosas tú no vas, te sientes frustrado. Entonces, si tú no sabes afrontar la frustración, puede que no reacciones de la mejor manera. Ese cambio socioeducativo se ha pasado también a los hogares, ¿no? Y yo no sé si esto lo habéis oído alguna vez, ¿no? Esto lo decía muy bien un juez de menores, ¿no? Decía, antiguamente los padres preconstitucionales, ¿no? Pues te ponían el plato de sopa y te decían, cómete la sopa. Y tú decías, no me gusta la sopa, que te meriendes la sopa, que no me gusta la sopa. Volvemos al cachete pedagógico, ¿vale? Pescozón al canto, te cenaban la sopa. Claro, ahora somos padres y madres postconstitucionales, todos, hijas. Yo a mi hija de 5 años le puse un día la sopa y me dijo, no me gusta la sopa. Y yo le digo, hija mía, yo creo que te tienes que comer la sopa porque si no te comes la sopa puede que no entres en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud. En todo caso, tú decides. Como en la niña que decide, la sopa va al fregadero. En vez de pararme a lo mejor a hablar por qué no le gustaba la sopa y haberla acompañado, ¿no? Haber validado esa emoción, ¿no? Que estaba sintiendo en aquel momento, que podía ser el asco porque no le gustaba la sopa, ¿no? Claro, ni un modelo ni otro, ni el del pescozón, ¿no? Ni el de todo está permitido. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede pasar lo que bien dice, porque aquí ¿quiénes sois padres y madres? Levantar la mano, por favor. Vale, la mayoría, ¿no? ¿Os leísteis los efectos secundarios en algún momento? Cuando estabais ahí en el momento álgido. No, ¿verdad? Claro, luego pasa lo que pasa. Señor Rangüero. Sí, soy yo. Me presento, soy el doctor Perramón, acabo de atender a su mujer y ante todo quiero pedirle tranquilidad, ¿de acuerdo? Ha salido todo bien. El niño pesa 3,5 kilos, está sano y su mujer está descansando. Genial. ¿Se ha leído el prospecto? ¿Qué prospecto? Sí, el que le dejamos, con las contraindicaciones del niño. Contraindicaciones. Mire en la primera página abajo donde pone efectos secundarios. Si mira bien verá que pone que durante los primeros meses el hijo puede producir insomnio, agotamiento, descenso de la frecuencia de las relaciones sexuales con la pareja, visita y permanencia de la suegra en el hogar y baldaje, por supuesto, de espaldas con acune continuo. En el 90% de los casos se ha observado que durante los siguientes 14 años suele producirse euforia y alegrías de alta y mediana intensidad alternadas con preocupaciones escolares y aumento de las discusiones conyugales de origen filial. ¿Y eso no mejora? Los estudios farmacéuticos van en la dirección de que vienen a demostrar que a partir de los 15 el hijo suele producir dolores de cabeza, mala sangre, desorientación paternal, progresivo descenso de autoridad y aumento de la incomunicación con pérdidas de respeto, acompañada por supuesto de portazos y broncas de grado moderado y fuerte. Si el hijo se hace crónico, es decir, que llega a los 35 en domicilio paterno, se produce enquistamiento en sofá y consola, carencia de oficio ni beneficio y arramblaje de todo lo vivo en nevera y cartera paterna por ingestión masiva de sopa boba. Nos metemos a ser padres sin leernos verdaderamente los prospectos y luego vienen los ayayáis y los madre mías. Que lo echen en Claro, al final educamos como sabemos y como nos han educado muchas veces, ¿no? Y pues no nos leemos los efectos secundarios y nunca pensamos, ¿no?, que puede llegar esto, ¿no? Pero sí que es cierto que en aquel programa, en Hermano Mayor, surgieron muchas preguntas, ¿no? Y una de las cosas que yo, gracias a educadores, pedagogos y pedagogas y psicólogas, me dijeron, mira, es que depende del modelo educativo que utilicemos, así va a ser el comportamiento de un hijo o una hija. Sumado, dicen, a una base genética, ¿vale?, que ya viene de nacimiento, ¿no? Entonces, claro, si nosotros utilizamos el modelo autoritario pues es el modelo aquel antiguo. No valida emociones, no hace que tú aprendas el porqué de las normas y, bueno, pues lo que vas a hacer es intentar saltártelas o intentar ponerte en el lado opuesto de tu padre o de tu madre, con los riesgos que eso puede tener a la hora de empezar a lo mejor a consumir algún tipo de sustancia. Algunos padres y alguna madre dicen que eso les ha dado resultado, pero en la mayoría de casos no podría decir una estadística, ¿vale? Pero sí que las personas que trabajan en educación saben que el modelo autoritario ha dado problemas, ¿vale? El modelo sobreprotector es otro modelo que también da muchísimos problemas, porque queremos a nuestros hijos de forma incondicional y a nuestras hijas, pero hay que quererles de una forma ordenada. El favorecer sus deseos, satisfacer sus deseos de forma inmediata siempre, va a hacer que no sean capaces de tolerar ningún tipo de adversidad y frustración. Pero claro, yo no le puedo juzgar a un padre o una madre por educar de esa manera, porque lo hacen con todo el cariño del mundo. Lo que pasa es que no esperan que el resultado que van a obtener sea un hijo y una hija, posiblemente con gran discapacidad para vivir en sociedad. Por ende, cuando las cosas no vayan como quieran, puede estar más cerca de acercarse al consumo de sustancias y, por ende, acercándose al consumo de sustancias, puede tener más probabilidades, quizá, de desarrollar dependencia. Aunque ya os digo,
lo que decanta realmente al final, dicen los expertos, es un factor genético. Hay gente que puede abusar mucho de las drogas, se puede morir de un colocón tremendo o de una intoxicación, para hablar con propiedad, tremenda, pero no son adictos, no son adictas, ¿vale? Entonces, así que hay personas que por predisposición genética van a desarrollar dependencia incluso a menor cantidad de consumo. El otro modelo sería el negligente, papis y mamis, que somos muy cercanos a nuestros hijos y nuestras hijas, y como nos cuesta mucho poner esas normas y esos límites, no vaya a ser que se traumaticen y se frustren, tampoco lo hacemos, con lo cual en la primera adversidad sufren. Fijaros que todo esto no es una matemática pura, y que todo esto desde el autoritario, al negligente, al colega, al sobreprotector lo hacemos desde el amor. Desde el amor incondicional que les tenemos. Pero claro, esa forma de amar debería ser una forma de amar más democrática, consensuada, ordenada, ¿vale? Donde yo establezco una serie de normas y límites, donde establezco una serie de consecuencias y empiezo a huir ya de una vez de los chantajes, las amenazas y los castigos. Porque al final un hijo o una hija, hay un libro muy maravilloso que habla de qué tipo de hijos e hijas queremos, ¿no? Hijos obedientes o hijos e hijas responsables, ¿no? Yo me inclino más hacia el segundo punto. Por eso las charlas preventivas de adicciones no tienen que ir la droga es mala. Tienen que ir a dotar de herramientas para que tú, hijo mío, hija mía, te puedas enfrentar a la decisión que vas a tener que tomar. Y que lo hagas responsablemente sabiendo el riesgo que tiene. No como yo cuando me bebí mi primera cerveza con gaseosa, que pensaba que aquello era un refresco, ¿vale? Entonces yo creo que el punto estaría ahí. Pero claro, hay tipos de hijos e hijas. Yo no sé qué tipo de hijos e hijas tenéis. Yo tengo 2 hijas. Pues mira, las definiría como decía el defensor del menor de la Comunidad de Madrid hace años. Tengo una hija redonda. ¿Por qué redonda? Coño, porque gira. ¿Le pusimos el pañal de pequeñita? Ni un problema. Se llama Claudia. Oye, estudios de primaria, perfecto. Secundaria, una crack. Universidad, doble grado. Está trabajando ya de abogada. Ningún problema. Es de aquellas sutiles. No da problemas. Tú le dices, haz la habitación, recoge esto. Sí, lo haré. Luego no hace nada, pero no da problemas. Luego está la otra parte. Aquellas niñas que nacen para que tú te esfuerces como padre y como madre. Mi hija pequeña es cuadrada. Natalia no gira. La quiero con locura, a las 2. No gira la cabrona. En primaria lo pasamos fatal. Y ella lo pasó fatal. Especialmente ella lo pasó fatal. Secundaria, currículum adaptado, programa individualizado, a prueba, y me dicen en el colegio, tenemos que ir por grado medio. Digo, yo se lo digo. Hija, que no podemos ir por bachillerato normal, grado medio. Yo no soy tonta. No, hija, ya lo sé, tonta no eres. Pero es que vamos con un nivel bajito. Qué importante lo que os decía antes del talento, ¿eh? Fijaros cómo mi hija en aquel momento me demostró lo que realmente estaba llamada a ser. Claro, digo, bueno, cariño, entonces ¿tú qué quieres hacer? ¿Bachillerato? ¿Cuál? El científico. De esos padres toca narices, ¿no? No, papá, el científico no, quiero hacer bachillerato artístico. Digo, bachillerato artístico, hija, ¿pero por qué? Dice, porque quiero ser diseñadora de interiores. Digo, tú no has dibujado un sofá en tu puta vida, ¿qué me estás diciendo? Fijaros la autoestima de mi hija en aquel momento, que lo había pasado muy mal para acabarla eso. Digo, bueno, pues nada, vamos a bachillerato. Yo soy de aquellos papis que van de la mano de la institución educativa, voy al colegio, al instituto, le digo, bueno, traigo a mi hija, venimos en esta situación, haced lo que podáis. No te preocupes, Pedro. Primer trimestre, no aprobó ni una. Ya os avisé, porque me llamaron, claro. Segundo trimestre, oye, aprueba dibujo con un 4,5, la única. Digo, no te va a comprar un sofá nadie como sigas dibujando así. Tercer trimestre, un 10 en dibujo. Digo, ya cariño, pero es que nos han invitado a irnos del colegio, porque solo dibujando parece ser que aquí no podemos estar. Y entonces la puse en un curso puente de esta maravilla que hay ahora de itinerarios, ¿vale? Porque a veces quedan excluidos del sistema educativo, pero se pueden reenganchar. Un itinerario, fuimos a una academia porque sí que había grado superior de diseño de interiores y obras. Y digo, mira, hay un grado superior de eso que quieres estudiar tú, pero tenemos que pasar por aquí. La volví a meter en historia, matemáticas, todo aquello, lo tenía que aprobar para ir a ese grado superior. Oye, aprobamos a duras penas, se metió al grado superior 2 años, 9 y 10. La sonrisa de mi hija en aquel momento, yo de verdad que no lo había experimentado nunca. Digo, ya está, grado superior, 19 añitos, 20, va a querer trabajar ya, una mierda, quiere estudiar universidad. Pues está en segundo de carrera de diseño de interiores y se la rifan. Qué importante descubrir con la mente abierta cuál es el elemento, ¿vale? Porque mi hija podía haber sentido un rechazo tan grande por mi parte que posiblemente, quién sabe, si le hubiera dado por refugiarse en el consumo de sustancias, ¿no? O en el consumo de tecnologías, que luego comentaré un poco por encima, ¿no? Oye, pues está en segundo, fantástico, yo tranquilamente, y me vino a la cabeza, y os lo comparto, aquella historia de Gillian Lane. Yo os recomiendo un libro, ¿no? Si trabajáis con chicos, con chicas, o con vuestros hijos e hijas, lo podéis utilizar, que se llama El elemento, que es cómo descubrir qué estás llamado a ser.
Joder, era la historia de Gillian Lane. Gillian Lane era una niña de 9 años. En los años 60 todavía no estaba esto diagnosticado, el trastorno de hiperactividad, ¿vale? Y déficit de atención. Pues era una niña con hiperactividad y déficit de atención, porque necesitaba moverse para aprender. Entonces la querían expulsar del colegio y llevarla a una escuela de niñas especiales, imaginaros, ¿no? Niñas tontas, igual especiales, igual a tontas. Oye, la madre la llevó a un psicólogo para que diera un diagnóstico de que la niña estaba perdida. Pues nada, el psicólogo muy cuco empezó a ver cómo la niña, con un hilo de música que había muy débil en el despacho, movía los pececitos, que estaba sentada en un banco, y se llevó a la madre del despacho. Y al irse subió la música. Y a través de una ventanita, esto que hacen los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Pues estudiar, oye, pues vieron cómo la niña grácilmente se movía al ritmo de la música durante 15 minutos. El psicólogo le dijo a la madre, tu hija no está enferma, tu hija es una bailarina. Y dice, quizá que la llevas a una escuela donde pueda moverse, o donde aparte de matemáticas y demás pueda expresar eso que viene y está llamada a ser. Oye, Gillian Lane fue coreógrafa de Cats, de uno de los musicales más vistos de todo el mundo, y luego fue directora del Real Ballet de Londres. Una niña que la iban a meter en un cole para niños especiales. Qué importante, ¿no? Todo eso. Lo que pasa es que todos los hijos y todas las hijas llegan a la adolescencia. ¿Quién tiene hijos e hijas adolescentes aquí? Ajá. Esto lo voy a decir yo, no lo tengo aquí, pero a veces lo pongo. ¿Cómo va el nivel de preocupación? ¿Del 0 al 10? ¿Un 15? Sí, ¿no? Pero no os preocupéis, los adolescentes son seres extraños. Todos y todas hemos sido adolescentes, ¿eh? Y somos esos seres extraños que nos preguntan, ¿dónde has estado? Dices, en ninguna parte. ¿Con quién? Con nadie, haciendo nada. Si técnicamente eso fuera cierto, ¿por qué nos preocupamos de un ser que no está haciendo nada en ninguna parte con nadie? ¿Verdad? Bajaría el nivel de ansiedad. Pero es cierto que crecen y tienen sus características particulares. Fijaros esas mochilas de esos chicos que van al colegio, ¿vale? Todo lo que pasa en la adolescencia. La adolescencia ha de ser traumática, no, es un paso necesario y es un paso que como padres y como madres debemos entender, que va a durar entre, bueno, los hombres duran un poco más, de los 12 a los 65, dicen, pero que no, coño, que dura 5 años y medio, 6 años a lo sumo. El periodo de adolescencia, del cambio del cerebro, de toda esa remodelación, pues bueno, hay que sobrevivirle, hay que acompañarles, hay que entender cuáles van a ser sus cambios, su forma de pensar, van a estar lejos de nosotros. Yo me acuerdo con mi hija la mayor, la redonda, la sutil, no me había dado ningún problema nunca, voy al colegio con ella un día de la mano, giramos, que está a la puerta del colegio y me suelta la mano. Digo, ¿qué haces, cariño? Dice, están ahí mis amigas. Digo, coño, yo soy tu padre y soy famoso. Dice, me da igual, papá, no quiero que me vean contigo. Claro, quieren separarse, ¿no? Y a veces no lo entendemos. Hay padres y madres que sufren muchísimo y ese sufrimiento hace que sus hijos y sus hijas vivan esta incomodidad tan grande, sexualidad, pues eso, las drogas aparecen, las disrupciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese acompañamiento yo creo que tiene que ser amoroso. Y entonces me voy a meter en el mérito que tenemos papás y mamás de ahora. Tenemos mucho mérito, porque han llegado a la adolescencia y a nosotros nos ha irrumpido y nos ha estallado en la cara todo esto de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Y tenemos un mérito enorme, porque ¿de dónde venimos nosotros? ¿Quién ha jugado a esto, por favor? Tenemos más años que un bosque. ¿Cómo jugábamos a esto? Primero pensábamos que era el tenis, ¿vale? ¿Qué imaginación teníamos? Esto, inutilizabas la tele de casa, el salón, con tus padres, jugabas ahí un rato, jugábamos todos en familia, ¿vale? Y pensábamos que era el tenis. Otra de las cosas importantes de nuestro cerebro, que a veces les exigimos a nuestros chicos y a nuestras chicas, su cerebro funciona diferente, porque no han tenido la suerte que hemos tenido nosotros. Por eso tienen quizá más riesgo algunos, ¿no?, de desarrollar pues esa incapacidad del autocontrol, ¿no? Porque claro, nosotros, joder, crecimos en un mundo maravilloso. ¿Os acordáis la cámara de fotos? Claro, nosotros aprendimos de forma natural a esperar. Yo le digo a mi hija, espérate, yo digo como Windows, le da error. ¿Cómo aprendemos a esperar? El proceso para ver una foto. Por ahí hay gente joven, ¿no? Os va a estallar el cerebro ahora, fijaros el mérito que tienen vuestros padres y vuestras madres. Nosotros compramos un carrete en una tienda, abríamos la bolsa, abríamos la cámara, metíamos el carrete, tirábamos un poquito, a ver si se va a velar, ¿no? Cerrábamos la tapa, incertidumbre, a ver si ha pillado. Que hay gente que no tiene fotos de sus primeras vacaciones. Pero bueno, creíamos que había pillado, entonces tirábamos fotos, crack, crack, crack. 22 o 36 fotos, no 5.328 como hay en el teléfono. 32 o 26. Tenías que gastar todo el carrete. Tú decías, mamá, papá, revélame. Ahí quedan fotos y es muy caro el revelado. Joder, joder. El cerebro humano ha cambiado. ¿Alguien fue al baño, giró la cámara y se tiró una foto? Funciona diferente el cerebro de nuestros hijos y nuestras hijas. Tenemos que entenderles. Y ellos nos tienen que entender a nosotros también, ¿no? Claro, entonces, como no tiramos fotos en el baño cagando, ¿qué hacíamos? Las próximas vacaciones, te ibas de vacaciones y volvías a tirar fotos, 2 fotos rápido. Llegabas a la tienda corriendo con la ilusión. Te decía, me revela el carrete, ¿cómo lo quiere? ¿Brillo o mate? Lo quiero ya, coño, llevo un año esperando. ¿Brillo o mate? 2 filtros. Eso pasaba en nuestro cerebro. Con lo cual la impaciencia de forma natural la trabajamos. Ellos no pueden trabajar eso ahora, porque ellos y ellas cogen el teléfono, se están viendo, no hay frustración ninguna.
No hay periodo de espera. Y además hay refuerzo positivo, que va a los circuitos de recompensa del cerebro. Cuando yo me hago una foto, la comparto y me empiezan a dar like, y me empiezan a dar refuerzo positivo. Nosotros esperamos 1 año y 10 días que aprendimos también el qué, a frustrarnos. ¿Os acordáis aquel sobre que nos daban cuando íbamos después de 10 días que habíamos pedido mate, que tardaba menos, ¿sabes? El revelado. Te daban el sobre, tú abrías y decías, ¿esto qué coño es? 1 año y 10 días para ver 3 fotos, 5.000 borrosas, o sea, era tremendo. La frustración aparecía otra vez, ¿no? Ahí. Entonces nosotros de forma natural aprendimos cosas. Por eso no me gusta que juzguemos muy duramente a los jóvenes porque vivimos en otra época y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y a veces le decimos, es que las cosas con chuchup saben mejor. Te dice, vale, a ver, que lo busco en Google, ¿no? Evolucionamos en los videojuegos. ¿Quién ha jugado a esto, por favor? Y jugábamos, jugábamos fuera. Lamentablemente, ahora eso se ha derivado en casas de apuestas, ¿vale? Que hay que tener también mucho control sobre eso. Pero los videojuegos íbamos, los más delincuentes, hacíamos un agujero a la moneda de 25, el hilo de nylon para jugar más partidas, ¿no? Bueno, yo no sé si tenían también poder adictivo o no, pues posiblemente, ¿no? Los que ya tenían cierta predisposición o esa personalidad adictiva que dicen los expertos, ¿no? Pero claro, de todo esto de los videojuegos, del entretenimiento, demás, claro, aparecemos en un mundo donde nuestros hijos y nuestras hijas viven aquí. Su parque es este. Y igual que os he dicho lo de la droga, que el vino no es droga, pero parte del contenido del vino, la cerveza sí que es etanol, deberemos hablar con nuestros hijos y nuestras hijas de sus redes sociales virtuales. Tenemos que poner esto de virtuales porque si no ellos piensan lo que decía Roberto Carlos, que hizo mucho daño. Yo quiero tener 1 millón de amigos. No, es imposible tener 1 millón de amigos. Entonces, claro, si nosotros les bajamos a tierra y decimos, mira, lo que tienes tú ahí son redes sociales virtuales. Son gente que posiblemente conoces o no conoces o simplemente está viendo sus cosas. Pero nosotros nos tenemos que formar. Papás y mamás nos tenemos que formar para evitar esto, para acompañar de una forma más segura el uso de estas nuevas tecnologías. Cuando nosotros cogemos este teléfono y se lo damos, no le estamos regalando un móvil. Yo cuando voy a los institutos digo, ¿tiene un móvil? Me levantan la mano y digo, ¿os dedicáis al narcotráfico alguno? Pues realmente un móvil es aquel que se abre, se llama, se cierra y tienes SMS. Estos son smartphones, teléfonos inteligentes, que no los usan para llamar. Entonces, claro que van a tener su diversión. Hoy lo hablábamos en la comida, que están juntos y están con el WhatsApp hablando y no se están mirando. ¿Podemos cambiar eso? Es su forma de comunicarse. Mi hija un día me dijo, papá, qué borde eres, porque yo le había contestado con un dedo así a un mensaje larguísimo que me había puesto. Digo, ¿te he respondido? Dice, te he abierto una conversación. Claro, por eso están conversando con esto. Entonces, nos puede gustar más o menos, pero tenemos que seguir su rollo. Si yo os dijera ahora un test rápido, ¿vale? Para ver cómo estamos de tecnologías, para ver si acompañamos de forma... ¿Quién tiene Facebook? Ajá, tenemos más años que un bosque. Menos alguna joven por ahí. De las más jóvenes que hay por ahí y la joven que hay ahí, yo no he visto levantar la mano. ¿Quién tiene Instagram? Ahí, ¿ves? Los adolescentes ya tienen Instagram. Y nosotros estamos en la onda, ¿eh? Joder, yo tengo Facebook. Yo conozco lo que hace mi hija en redes y no tiene Facebook, coño. ¿Quién tiene TikTok? Los que no queremos crecer, ¿vale? Pues ya está. Entonces, es importante el conocimiento de estas redes para evitar los comportamientos disruptivos que surgen en las redes, para conocer el daño que les pueden estar haciendo. Entonces tenemos que decidir qué tipo de padres y madres somos, ¿vale? Voy rápido. Censuradores. No me gustan las redes sociales, no me gusta Internet, no quiero que tengas Internet, no vas a tener nada de nada de nada. Luego vamos a ver un vídeo de un Instagramer que lo define muy bien. O podemos ser padres y madres desconectados, con lo cual nuestro hijo y nuestra hija, aunque no nos guste, va a coger como referentes, pues ¿a quién echan más cuenta, a tu padre o a tu madre? A Rubius. O a Auronplay, o a Winmucho, a Ibai Llanos, a los que sea, o a todas las chicas que siguen ahora, que son influencers. Lo que cuentan nos gusta. Si le dejamos que no nos eche cuenta, que solo eche cuenta porque somos desconectados, ¿qué digo yo? ¿Vamos a tener todas las redes sociales que ellos tienen? Pues yo también cuando hago la pregunta esta, ¿quién tiene OnlyFans? ¿Lo conocéis? No, ¿verdad? Anda, papá, mamá, pues es una red social que salió para que los famosos monetizáramos vídeos y hay niños y niñas que están vendiendo desnudos por un módico precio de una suscripción de 4 euros al mes. ¿Tenemos que tener OnlyFans? No, pero tenemos que saber que existe, por si nuestro hijo o nuestra hija es una persona en necesidad de afecto, de atención, a lo mejor se abre una cuenta ahí y va a ser la persona más feliz del mundo. Digo esto para concienciar, igual que concienciamos sobre las sustancias, pues también hay este peligro. Ser papás y mamás desconectados y censuradores nos puede pasar esto que pasa en este vídeo, fijaros. Papá, un momento, que estoy escuchando un comunicado de Pedro Sánchez. ¿Quién es Pedro Sánchez? De verdad, los jóvenes de hoy en día sois unos incultos, no tenéis nada. Ni idea de nada, no sabéis nada y así os va a ir en la vida. Oye,
A cenar. Espera, papá, que estoy viendo un vídeo de Auronplay. ¿Quién es Auronplay? Ay, de verdad, papá, eres un inculto. A mí no me vengas con tus Tirstores, Instagram y esas cosas de internet, por favor. Venga, va, a cenar. Es el karma. El karma vuelve, claro. Nuestros hijos están en otro mundo y tenemos que conocer en qué mundo están, ¿vale? Te podemos ser papás y mamás followers, que conocemos mucho y que les seguimos y que les damos like a todo lo que hacen. Consecuencia, ¿vale? Tus actos tienen consecuencia, papá o mamá. Te van a bloquear. Te bloquean. No quieren que estés con ellos en el parque. Si está tu hijo por ahí divirtiéndose, está en las cuadrillas que hablabas antes, ¿no? En las zonas estas, están haciendo el gamberro, y tú le das like, los amigos van a decir, ¿qué hace tu padre o tu madre dando like, por favor? ¿Vale? Entonces, entendamos los entornos donde juega cada uno, pero sepamos también dónde están para poder protegerles, poder ayudarles, ¿no? Deberíamos de ser unos padres y unas madres un poquito más conectados, ¿vale? Más, digamos, sabiendo lo que pasa, lo beneficioso que es todo esto. Fíjate, yo tengo ahí metido un iPhone, estoy tirando desde otro la presentación, allí está otro Mac. Bueno, las nuevas tecnologías son maravillosas para todo, nos han facilitado mucho la vida, la pandemia, todo esto, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener claro dónde le ponemos los límites, ¿vale? Yo hoy en la comida hablábamos con Saray, con la concejala. Oye, en la mesa, ¿por qué no buscamos espacios libres de tecnologías? 1, 2, 3 veces a la semana, no sé, según cómo tengáis. Vamos a cenar juntos todos los días, pero sin teléfonos. Y seamos ejemplos. La mejor manera de prevenir es ser ejemplo. Si estamos en la comida, a mí me pasó con mis hijas, vamos a tener una comida offline. Joder, papá, qué raro hablas. Digo, bueno, mira, vamos a quitar los teléfonos, vamos a hablarnos. Bueno, pues a los 2 minutos la pequeña estaba con un tic nervioso, no sé qué le pasaba. La mayor decía, me aburro. Y digo, bueno, contarme cosas. Pero el padre, este educador, que va de educador, se acuerda que tiene que contestar un correo electrónico muy importante del trabajo. Y es el primero que incumple la norma. Y me pongo a escribir un correo. Levanto la cabeza y hay 2 niños. ¿Tú de qué vas? Y esto lo hacemos y no nos damos cuenta y lo justificamos. Entonces, seamos ejemplo. La mejor manera de prevenir sería el ejemplo. Luego, para ir terminando, yo quiero contar que lo más importante en los cambios generacionales, la brecha generacional que existe, es cómo nos comunicamos con nuestros hijos y nuestras hijas. Primero pongo este vídeo, ¿vale? Para que veáis que nuestros hijos y nuestras hijas entienden el mundo de manera diferente y que son muy inteligentes, fijaros, ¿eh? ¿Qué letras pone? V-O-W-E-L-C-O-M-E. Alfombra. Bien. ¡Qué crack el tío! O sea, deletrea con esa dama maravillosamente bien, pero está viendo una alfombra. Yo no le puedo negar lo que está viendo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de comunicación y tenemos que tener muy claro cómo nos comunicamos. Fijaros que no estoy hablando de drogas. La mejor manera de prevenir a veces es saber cómo comunicamos. Hay en momentos de la etapa del crecimiento de nuestros hijos y nuestras hijas, cuando son pequeñines, pues a veces vienen, te cuentan, se van, tal, bueno, pues ahí sí que podemos poner algunos límites. Cuando no hay que parar nunca una conversación, y esto lo explica muy bien Antonio Ríos, que es un psicoterapeuta de familia alicantino, él dice que hay 3 tipos de comunicación, que está la comunicación afectiva, que es la comunicación donde tu hijo o tu hija elige el peor momento del día. El peor momento del día. Llegas derrotada, estás en la cama, estás con un libro y se sienta. Tengo que contarte algo. Y tú haces así con el libro, cuéntame. Ahí hay que jugar a la inexpresividad, porque te van a decir cosas que no te gustan. ¿Cómo no romper ese momento mágico que se da pocas veces, sobre todo en la adolescencia, ¿vale? No preguntéis, no juzguéis, no interroguéis, simplemente dejar hablar. Y, ajá, vaya, pequeños gestos, ¿vale? Dicen que se escucha activa, ¿no? Como hagáis una pregunta y juzguéis, se van a levantar y se van a ir, ¿no? Entonces, tú recibes toda esa información. Da igual, aunque estés también cocinando, estás cocinando, batiendo huevos, vienes, te pone a contar y tú te pones a batir huevos. Cuando te dice, llevas 7 tortillas, ay, cariño, no me doy cuenta, ¿vale? Pues te ha contado todo, te ha contado que el otro día en la botellona o en la cuadrilla unos estaban tomando no sé qué, que otros ya tenían relaciones sexuales, que no utilizaban preservativos, te cuenta todas aquellas cosas que tú empiezas a ponerte nerviosa, Aguanta, porque luego viene la otra parte, la comunicación efectiva, que es aquella que tú con toda esa información al descuido, nunca le digas tenemos que hablar, porque si no en un año no le ves el pelo, ¿vale? Tenemos que hablar, no se lo digas, pero tú estás recogiendo, oye, aquello que me comentaste el otro día, pam, 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 3 pautas. Oye, me preocupa, si tienes algún problema, si quieres que debemos hablar, ¿qué piensas tú de esto? Ya está, tranquilamente. Y marcáis, si queréis, unas normas, unos límites, se lo dejáis claro. Y luego estaría la tercera, que es la más maravillosa y es la que se tiene que dar siempre. Si somos papis y mamis conectados que sabemos que les gusta, que a youtubers les gusta, que a influencers les gusta, que están siguiendo, que no sé qué, que no sé cuántos, que es la comunicación superficial.
Que es aquella donde estamos un día, aprovechar cuando vengan con sus amiguitos, sus amiguitas. Además así te haces un poco el chulo o la chula, ¿no? Y le empiezas a hablar, oye, esa influencer del otro día, ¿sabéis lo que pasó con Shakira y Piqué? Fíjate la canción que le ha dado, oye, pues no sé qué, no sé cuánto. Y empiezas a contar cosas, tu hija se queda así como diciendo, qué lista es mi madre, ¿eh? Y luego se va de casa y las amigas dicen, joder, con tu madre sí que se puede hablar. ¿No habéis hablado de nada? No habéis hablado de nada, ¿no? Pero eso, de verdad, que parecen tonterías. Pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Papás de hoy en día que jugábamos a eso y mamás que jugábamos a eso. Joder, que necesitamos traductores para entenderles, porque hablan muy raro. Fijaros este. Hijo, a comer ya, por favor. Ahora no, mamá, que estoy en Twitch streameando con unos colegas por Discord y looteando en el Fortnite. ¿Qué dice? Que está hablando por teléfono con unos amiguitos mientras juega uno de estos jueguecitos de armas y que no le va bien ahora. Pero no has comido nada en todo el día y la comida está hecha. Mamá, sin hate, pero no estoy en el mood. Muchos followers ahora mismo online. ¿Qué? Nada, que mucha gente está viendo sus destrezas en la red y no es un buen momento ahora para ir a cenar. ¿Puedes decirle, por favor, que es importante que coma, que necesita energía? Claro que sí. Bro, tu vieja no quiere cortarte el hype, pero que te va a ir del rollo. ¿Sabes? En plan, pillar energía. En plan. En plan. Este pavo me está troleando. A ver si se lleva un zasca y lo dejo piruleta. Vale, te pillo. ¿Qué ha dicho? Nada, muestra un comportamiento hostil. Y que no quiere. ¿Entonces qué? ¿Chancla? Chancla. Claro. ¡No, mamá! El recurso que hemos tenido siempre, ¿vale? Factores de protección, que se hablan a veces poco, ¿no? Pues poder ayudarles a desarrollar una autoestima suficiente para poder decir que no y aguantar la presión del grupo, que seguro la van a aguantar y la van a tener que soportar a la hora de decidir si toman o no. La autoestima, pues hay muchas técnicas para fomentar esa autoestima. No hay que estar dándoles constantemente premios porque hacen las cosas bien, sino yo creo que el acompañamiento afectivo, y es muy importante de los 0 a los 12 años, de los 0 a los 3 dicen que es muy importante, de los 3 a los 6. Yo lo sitúo de los 0 a los 12, que es cuando se desarrolla esa resiliencia primaria, que, bueno, cuando has tenido unos referentes que te han acompañado, ¿no? Pues tú desarrollas esos recursos para poder enfrentarte a situaciones adversas y a resolver conflictos. Pero muchos chicos y muchas chicas hay una segunda oportunidad, que es en la adolescencia, aunque parezca mentira. Y si no estamos ahí atentos, pues a lo mejor o su resiliencia secundaria la cogen a través de su grupo de iguales, y si su grupo de iguales son un grupo que favorece el consumo, ahí podemos tener problemas. O a lo mejor lo cogen un educador, una educadora, un profesor, una profesora. O tú como padre te has reinventado, como me pasó a mí, y si no estuve en la primera etapa, pues estás en la segunda, ¿no? Siempre hay una segunda oportunidad, nunca tiréis la toalla, ¿vale? Con un comportamiento disruptivo de un hijo o una hija, nunca tiréis la toalla, o si la tiráis, no la tiréis muy lejos, ¿vale? Porque vais a tener que recogerla seguramente. Y a mí me gusta acabar también, bueno, pues con estos grafismos, ¿no? Hay muchos tipos de familia. Pero incluso cuando los padres se divorcian o cuando se genera otro tipo de familia hay que tener muy pendiente las emociones y los sentimientos de esos niños y esas niñas. Ojo con pensar que el ser comprensivo tiene que ser permisividad. No ser comprensivo es te acompaño, te valido, entiendo que estés mal, entiendo que estos cambios te afecten. Validar las emociones. Venimos de una generación que te caías al suelo y te decían no pasa nada, no llores. ¿Vale? Y si eras hombre, peor todavía, no llores. Entonces, claro, luego cuando te pasan cosas no lo cuentas. Venimos también de generaciones donde obligamos a nuestras hijas a darles besos al tito Fran, al tito no sé qué. La generosidad, el cariño es algo que tiene que nacer, no se tiene que obligar, ¿vale? Porque luego pasa lo que pasa. Chicas de una manera sumisa, porque las hemos educado que tienen que entregarse del todo, y son sometidas. Es que tengamos mucho cuidado con esos mensajes porque nos han educado de una forma. Y vi en Instagram cómo una madre hablaba con su hija y iban a venir sus amigas a jugar. Y ella estaba haciendo 2 cajas, la niña. Y le decía, ¿qué estás haciendo? Y dice, voy a guardar los juguetes que no quiero compartir y voy a, en esta caja, compartir los juguetes que me apetece. ¡Qué maravilla! No le dijo, estás obligada a compartir todos tus juguetes. Selecciona los que quieres compartir. Estás en tu derecho, ¿verdad? Pero desde muy pequeñitos, no, es que tiene que ser generoso o no. Y luego lo maravilloso que cuesta, y es un libro, no sé si es Nuño, no me acuerdo el nombre del autor, que es Abrázame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Y es en esos momentos, en la adolescencia, donde están buscando sus referentes, cuando tenemos que estar en esa línea, ¿no? en esa red de protección, cuando nos vengan a hablar, no nos asustemos. Y si podéis enfocar el tema de las drogas, de las sustancias, de las tecnologías, cuanto antes, mejor. No tengáis miedo, van a aprender mucho. Y para terminar, pues una gran lección de vida que yo aprendí y que me sirvió para cambiar realmente la mirada que tenía hacia mi madre, como os he dicho antes, y entender que fue una mujer maravillosa que en su momento estuvo a mi lado y lo que hizo no fue para hacerme daño a mí, sino que tenía que buscar una salida a una relación que le estaba haciendo mucho daño. Pongo este vídeo y me encanta porque, como os digo, es una gran lección de vida. Se titula ¿Qué es aquello?
Y es la explicación de cómo, sin darnos cuenta muchas veces, teniendo razones para estar enfadados y enfadadas, como le pasa a nuestros hijos y a nuestras hijas, que tienen razones para estar enfadados y enfadadas, porque las cosas no son como quieren, ¿verdad? Pero eso no nos da derecho a comportarnos de manera cruel, ni con nosotros mismos, ni con los de alrededor, ¿no? Ellos hablan en griego, yo sé que manejáis perfectamente, coloquialmente, cuando vais de chatos de vino aquí el griego. Está subtitulado en inglés, yo lo voy a ir traduciendo encima. Es un momento que nos ha podido pasar a todos y a todas. Es un momento en el que no entendemos lo que está pasando y nos damos permiso para actuar de forma violenta, aunque sea verbalmente. ¿Qué es aquello? Es un gorrión. Fijaros cómo va cambiando la actitud del hijo, ¿eh? ¿Qué es aquello? Te lo acabo de decir, papá, es un gorrión. Con el lenguaje no verbal ya le estoy demostrando. Bueno, como diría un adolescente, ¿no? Un adolescente me está rayando la cabeza. Es lo mismo. ¿Qué es aquello? Un gorrión, papá. Un gorrión. Go-ri-on. ¿Qué es aquello? ¿Por qué estás haciendo esto? Te lo he dicho muchas veces, es un gorrión. ¿Puedes entenderlo? ¿Dónde vas? Se habla mucho de las habilidades blandas, ¿no? En el sector laboral, en la vida personal, ¿no? Esas habilidades sociales, ¿no? Que nos permiten elegir la forma de comportarnos ante cualquier tipo de situación. La libertad primera y última que decía Eric Fromm, ¿no? Podemos elegir la forma de comportarnos. Él ha decidido comportarse de esa manera. Entonces el padre trae un diario que escribió hace tiempo. Toma, machote, lee. No lo dice, pero a mí me nace, ¿vale? En alto. Dice que lo lea en voz alta. Hoy el más joven de mis hijos, hace pocos días cumplió 3 años. Era él. Estaba sentado en el parque conmigo cuando un gorrión se posó enfrente nuestro, la misma situación. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era aquello. Y yo respondí todas 21 veces que aquello era un gorrión. Pero fijaros la diferencia. Abracé a mi hijo cada vez que me preguntaba la misma pregunta, una y otra vez, sin sentirme mal, sintiendo afecto por mi inocente y pequeño hijo. Seguramente hay cosas que no estamos de acuerdo, que nuestros padres nos han enseñado. Seguramente hay cosas que nuestros hijos y nuestras hijas no están de acuerdo con lo que hacemos, decidimos. Pero educar se ha convertido en un arte, ¿no? A día de hoy, en un reto con todo esto de las nuevas tecnologías. Y la maravilla de la educación y de la prevención está en poder acompañar de esta manera creativa, afectuosa y desde el conocimiento y desde la aceptación de que joder, tenemos que educar a los hijos y a las hijas que tenemos, no a los que nos gustaría tener, ¿no? Y aceptar eso, yo creo que les puede hacer sentir mucho más queridos y hacerles sentir sentidos. Y desde ahí seguramente tendrán más herramientas para protegerse antes de empezar a consumir ninguna sustancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. No sé cómo vais de tiempo, si queréis hacer alguna pregunta, estaría encantado de responderla, alguna reflexión, que no sea otra conferencia, porque si no nos ponemos muy pesados, pero algún amigo de un amigo, una amiga que tenga un problema, lo que queráis, ¿vale? ¿Tenemos por ahí algún micro? Sí, Marta tiene micro ahí. Hay que hablar también de la tipología, ¿eh? Están las adicciones químicas o a sustancias y la Organización Mundial de la Salud ya mete
las adicciones comportamentales. Y hoy hablábamos con Jorge Flores de Pantallas Amigas, ¿no? De cuáles de esas adicciones comportamentales, ¿no? El sexo, las redes sociales, la pornografía, los videojuegos, los juegos de azar, ¿vale? O sea que estamos en un mundo pues con riesgos, con nuevos riesgos a los cuales nos tenemos que enfrentar para que aprendan a protegerse. No a protegerles, sino que aprendan a protegerse, ¿vale? Sí, por ahí veo una... Aquí. Hola, buenas tardes. Hola. Pedro, muchas gracias por tu intervención maravillosa. Gracias al ayuntamiento que se ha atrevido a y traerme. Y al ayuntamiento también, que hacéis a la unas concejalía aportaciones espectaculares. Yo soy de Santurchi y lo agradezco muchísimo. Para mí has tocado un tema súper delicado, bueno, muchos, pero uno de ellos ha sido algo que está muy arraigado aquí en el norte, que es el beber. Y creo que muchos de los que estamos aquí, muchas, nos sentimos identificados con el, bueno, nosotros también hemos bebido, no pasa nada y tal. ¿Y tú qué vas a hacer, no? Cuando llegue la hora con tu hijo o con tu hija? Porque, joder, ¿quién no ha salido de litros, no? Y... Joder, no de chatos, sino de litros, ¿no? Aquí soy muy bestias, ¿eh? Sí, sí. Aquí todo a lo grande, ¿no? Pero es verdad, se bebe. ¿Quién no ha salido de litros y tal, no? Y mi hijo es muy pequeño, pero es algo que yo de mayor he tenido que gestionar. ¿Cómo se llama? Mi dependencia. También he salido de ella, igual que tú. Lo he hecho sola. No he necesitado ir a un centro, pero también he necesitado darme cuenta de que estaba enganchada al alcohol. Y... ¿Te da miedo cuando tu hijo o tu hija...? No, no es que me dé miedo, es que quiero ser clara con que eso no es normal. Quiero ser clara con que eso no es normal. Y sé que va a ser un perro verde. Porque en mi entorno sigue siendo normal beber. Claro, claro. Entonces, sí te agradecería un poco de concreción en ver cómo se puede tratar este tema. Vale. Difícil, ¿eh? Porque yo tengo 2 hijas y las 2 beben. Lo que sí que hice, hablar con ellas, llamar a las cosas por su nombre y decirles que cuando hicieran este gesto, parte del contenido era droga. Que si eso no las disuadía, bueno, que al menos tuvieran cierto respeto a esa sustancia, ¿vale? Porque al final no podemos luchar contra una cultura, una sociedad, pero sí podemos hablar claro y desde este mensaje, la responsabilidad. Hacer todo lo posible para que entre en contacto lo más tarde posible. Eso también es cierto, ¿no? Hablarles de que la formación del cerebro, que no está preparada la parte prefrontal para aguantar la agresión, que al final, al principio parecerá que no te escucha, pero sí que te escucha, ¿no? Entonces, hay pinceladas de meter un poco de miedo, ¿vale? Pero ojo con prohibir, porque entonces aparece la curiosidad y aparece la rebeldía. No poner como, a mí me ha pasado, yo, ¿vale? Te prohíbo, porque entonces es mucho peor, pues si tú lo has hecho, ¿no? Entonces, yo no sabría decirte la fórmula mágica para que no ocurra. Ocurrirá y lo importante es saber cómo lo gestionas. Yo, por ejemplo, aquí lo digo, yo tengo mi hija a la cuadrada que me parecía como con más predisposición a abusar de sustancias y sin embargo es la que más respeto tiene al alcohol. Y lo tiene porque empezó a fumar a los 17 años, tabaco, y la pillé yo en la puerta del colegio. Claro, yo allí actué, primero era un padre autoritario, le iba a dar un bofetón si me mentía. La otra fue quitarle los caballos, pues me resultaba muy caro y si me mentía, bofetón. Y la última fue hablar con ella y decirle, mira, que el tabaco te va a enganchar en 3 meses y vas a estar comprando tabaco, porque lo primero que me dijo, no compro, digo, comprarás. Y entonces se dio cuenta, ¿vale? Entonces, tiene una relación con el alcohol diferente. Sin embargo, la mayor pues tiene una relación un poco como más, para mí, más abusiva. Y tendré que tener una conversación. Pero yo no puedo limitar nada. Yo puedo estar ahí como una red de contención cuando necesite ayuda. Eso lo tengo clarísimo. El otro día en unas jornadas familiares que hacemos de crecimiento familiar, ¿no? Juntamos a 3 familias, les hablamos de prevención y tal, y justo yo me puse a hablar de esto del alcohol y le pasó a una mujer lo mismo que te pasa a ti. Pero es que ella se dedicaba era proveedora de alcoholes, de vinos. Y dijo, Pedro, me acabas de asustar, dice, porque yo con mi hija juego a que huela el vino. Digo, coño, pues a lo mejor es una gran sommelier el día de mañana. Pero no le dejes que lo pruebe tan temprano, ¿vale? Si lo huele y tal, hay que tratar a las sustancias como lo que son. Y que entiendan también que son sustancias tóxicas, ¿vale? Que como están comúnmente aceptadas, no le damos esa connotación. Entonces, esa educación, llamar a las cosas por su nombre y luego no podemos decidir por ellos.
y no podemos decidir por ellas, ¿vale? Entonces, yo creo que al final también, que derive o no en abuso o en dependencia, también hay muchos factores que van a influir, ¿no? Entonces, no lo vivas desde el miedo, mucho menos desde la culpa, ¿vale? Porque si no te va a hacer que lo vivas peor y que seas demasiado, a lo mejor, encorsetada, ¿no? Y para rebelarse haga todo lo contrario de lo que tú quieres que haga, que es que se proteja de todo eso, ¿no? Entonces, a veces también eso, como nosotros hemos bebido, bueno, pues nosotros hemos bebido, pero ¿cuántos se han quedado en el camino también por beber o por drogarse, ¿no? Entonces, esa explicación como justificación de que lo tienen que hacer, no, es simplemente si lo va a hacer, que lo haga con conocimiento de causa. Y nosotros marcar los límites, eso está claro. Y no te, perdona, sí. Y no te preocupes porque sea un perro verde. ¿Qué Toda la vida hemos sido algunos originales y asertivamente nos hemos negado. Es verdad. Porque no te gusta, por lo que sea. Claro. Pero ese perro verde que tú crees, el miedo que tú tienes a que sea perro verde, a lo mejor es lo que le da la armadura de original. La autenticidad, sí. Entonces, yo eso sí que no tendría miedo, de ser un perro verde. Yo nunca me he considerado un perro verde y otra, yo creo que no. Un perro Al revés, verde... eres... Pues eso, eres diferente. Claro, y si tú te entrenas en la asertividad y en estar... Coca-Cola, tío, que quiero Coca-Cola. Ojo que también es muy adictiva el azúcar. Bueno, vale, pues venga. Agua de Carabaña, yo qué sé. Pero bueno, Ojo. lo del perro verde no te Claro, te dice lo de Coca-Cola porque a ella le encantan los dulces. Aquí la amiga. No lo mete en el saco. Bueno, solo quería decir eso. Y que el libro que has dicho es de Jaume Funes. Jaume Funes, es uno de eso. los que tenemos de cabecera. Maravilloso, también. ¿verdad? Sí. Es cambiar la mirada hacia nuestros hijos y hacia nuestras hijas, sí. ¿vale? Con ese amor ordenado. Tranquila que te llegará, y si no nos llamas, y llamas a la concejalía, y oye, que estoy desbordada, que el perro verde no vea, se pone morado. Pero también hay que diferenciar, ¿eh? Está el uso, está el abuso y está la dependencia. Hay fases, hay gente que se queda en el uso lúdico, ya está. Y hay gente que se queda en el abuso es malo, sí, porque te puede dar un jamacuco. El problema es cuando se deriva en dependencia, que entonces ya sí que hay que acabar de consumir. Hay que parar el consumo y hasta que se decide acabar con el consumo, ahí sí que hay situaciones complicadas, porque los síntomas son autoengaño, minimización del riesgo, tal, todo el problema lo tienes tú, yo no tengo ningún problema. Pero bueno, acompáñale de la forma más amorosa, ¿vale? Y pidiendo ayuda como estabas haciendo ahora, ¿no? Oye, pues yo creo que abusa, yo creo que tal, yo creo no sé qué. O a lo mejor no, ahora se pone como dice Marta, que es verdad. Marta no bebe nada, pero se hincha pasteles, según ella. Según me has dicho tú, ¿eh? Sí, que vale, lo confieso. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Sí, ahí al fondo. Pedro, bueno, muchas gracias por tu charla, la verdad que un placer. Has sacado muchos temas interesantes. Yo te iba a hacer dos preguntas. Una es el deporte y la juventud. Yo siempre he tenido en la cabeza que cuanto más pronto les inicias en el deporte a los niños, más les vas a alejar de las malas compañías, etcétera. Siempre asociar el deporte a la gente sana. Vosotros erais el ejemplo, yo soy del 80. Yo me levantaba a ver las finales de waterpolo la vi en Barcelona, me levanté a veros en Atlanta, me levanté a veros en Perth, a unas horas bastante raras. Entonces, eso por un lado. Y luego, siguiendo un poquito el hilo de la compañera, en Euskadi está bien visto culturalmente el tema del consumo de alcohol. ¿Vale? Pero hay una delgada línea, la que has dicho tú ahora, el uso lúdico y el abuso. El abuso y la dependencia. ¿Dónde se marca? ¿Dónde con los críos? Porque al final te ven tomando cerveza con los colegas. A mí pues te ven volver de cena, que igual te has bebido un calimocho de más. Claro, si tú tienes que ser el ejemplo y a veces te pasas, pues un poco las dudas eran esas dos preguntas, eso del deporte y tal, y luego dónde podemos ver o marcar esa diferencia. Gracias. Mira, gracias por tu pregunta. El deporte, hay que diferenciar muy bien entre deporte, actividad física saludable, deporte de competición, ¿vale? Deporte de competición es el menos saludable de los deportes a nivel físico, ¿vale? Por las lesiones y por la exigencia a la que pones el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, el deporte es cierto que si yo estoy aquí ha sido gracias al deporte, porque yo en el momento que pasaba haciendo deporte no tomaba nada.
Y gracias a los valores que aprendí en el deporte de forma automática, me sirvieron luego para tener una disciplina y seguir un tratamiento como el que seguí, ¿no? Entonces, yo lo estoy muy agradecido al deporte. Pero también tengo que ser sincero, a mí el deporte no me eximió de desarrollar dependencia, porque hay muchos deportes que cuando se acaba se van a celebrar. Y la gente celebra con alcohol. Y además, siendo deportista, tienes ese nivel de tolerancia más alto que otra persona, y la tolerancia es un engaño. Porque la tolerancia es la antesala de la dependencia, es decir, tu cuerpo ha generado esa tolerancia, esa agresión, ha tolerado o tolera esa agresión que recibe el cuerpo con el alcohol. Entonces tú te crees la falsa sensación de control, cuando es tu cuerpo que está ya generando tolerancia, con lo cual vas a necesitar, si tú tomas, o cualquiera toma, o nuestros hijos, o yo de joven tomaba, para buscar el puntillo, necesito más sustancia. Entonces ahí ya estoy jugando, hay una línea muy fina, porque a la segunda pregunta, el deporte no me exime de desarrollar dependencia, pero sí que es bueno que hagan deporte cuanto antes, porque les va a enseñar una serie de valores intrínsecos que no están en los libros, ¿vale? De forma automática, y que luego le puede ayudar también a prevenir como factor de prevención. Pero al mismo tiempo puede ser un factor de riesgo, porque si gana o es campeón o deciden celebrar en equipo normalmente, ¿no? con consumo, lo hablábamos en la comida también, joder, las celebraciones de los campeonatos de natación cuando yo era joven, era tremendo lo que se bebía entonces, ¿eh? Y eran chicos y chicas con baja tolerancia, con lo cual acababan tirados al suelo. Era bastante desagradable todo aquello. Y no se le daba importancia. Entonces, tiene las dos caras, ¿vale? El deporte. Y lo que te decía, de esa tolerancia, ¿vale? No hay un semáforo rojo que te diga, o un ámbar que te diga, ten cuidado, te estás pasando, deja de tomar porque te vas a hacer... No, es de semáforo en verde, tolero, consumo, no tengo dependencia, no tengo la necesidad, mi cerebro, mis circuitos de recompensa no han desarrollado la necesidad de consumo, con lo cual llegará un momento en mi vida que pare o me pego un susto y paro. Y no tengo síndrome de abstinencia. Cuando llega la dependencia, que es ese semáforo rojo que no te avisa, ya tienes que dejar de beber o de tomar cualquier sustancia para siempre, todas. Y eso es un diagnóstico que se hace con un checklist en el cual tú vas respondiendo a una serie de preguntas de ¿has dejado de hacer cosas durante el último mes que hacías antes por ir a consumir? Sí. Pam. ¿Te molesta que te critiquen tu forma de consumo? Sí. Con 2 o 3 ya tienes el diagnóstico, ¿vale? Pero realmente el diagnóstico lo tiene uno, es la necesidad que uno siente o que una siente de consumir, como he dicho al principio, para calmar el malestar que me provoca no consumir. Y voy a lo del ejemplo. Si queremos ser buen ejemplo, pues habrá en situaciones donde estén nuestros hijos viéndonos que no deberíamos consumir, por mucho que socialmente esté aceptado. Porque tampoco le podemos decir luego, esto que estoy haciendo papá y mamá es malo. Eso pasa con el tabaco. El tabaco es malo. Joder, por sentimiento de protección, tu hijo o tu hija se va a preocupar. Y tú le estás dando un mensaje de que algo es malo, su hijo, y además mata. ¿Y tú lo estás haciendo? Entonces tenemos que tener muy claro eso. A lo mejor si me quiero pasar de chatos es un día que no estoy con mi hijo o con mi hija. Entonces ese es un buen ejemplo. Lo otro es una línea incoherente, ¿vale? Entonces, claro, no sé si lo veis. En Navidades, ¿qué hacen? Los licoreros son muy listos. Antes los del tabaco sacaban los cigarros de chocolate, no los de hachís, ¿vale? Los de chocolate con leche, ¿vale? ¿Qué hace un niño? Se lo pone en la boca. ¿Qué hacemos en Navidad? Compramos champín. Y el niño hace así y hace como que está ebrio, ¿eh? Como que está intoxicado. Es la antesala del champán. Es que son muy listos, es un negocio. Entonces, nosotros como padres y como madres debemos vigilar eso. Si queremos ser ejemplos. Hay un vídeo muy chulo, no lo he puesto, pero lo ponía en nuestras conferencias, que salen hijos e hijas imitando a sus padres y a sus madres. Y entonces es que son monos de imitación, nos van a imitar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque es incoherente. Si yo me paso un día y voy un poquito ebrio, no le puedo decir a mi hijo que eso es malo o cuando él lo haga, criticarle, ¿sabes? Tenemos que tener ese autocontrol también, ¿no? Y luego, pues si quieres disfrutar de los chatos, disfruta, no, eso. Yo ya has visto que no estoy en contra. Pero tenemos que ser coherentes en lo que ellos están viendo, porque si no, el mensaje pierde fuerza. Perdemos autoridad, por ejemplo, las personas que hemos pasado por adicciones, yo nunca le digo a mi hija, como yo he pasado por esto, tengo más autoridad. No, porque el pase de factura es, ¿qué me vas a decir tú a mí con lo que hiciste? Y esa ya me la han dado, ¿eh? Esa ya me la han dado, la mayor, la sutil, la redonda. Me tiró una tarascada un día y dije, cállate, a ver. Pero no, en aquel momento me callé, pero volveré a tener una conversación con ella sobre los riesgos que tiene el abuso, aunque sea cíclico, fin de semana, del alcohol. Yo, eso como padre me toca hacerlo. ¿Que provoque algún cambio en ella? No lo sé, pero mi función es esta, ¿sabes? Pero es que es muy delicado. Y entonces hay que ir incluso un poco más a la base, lo que hablábamos, ¿no? La concejalía y el alcalde, trabajar desde muy pequeños la educación. Y esas son las herramientas.
buenísimas, para que el día de mañana no necesiten abusar, aunque socialicen consumiendo, pero no necesitarán abusar, ¿sabes? Pero bueno, tranquilos, que solo hay un 3% de la población que desarrolla dependencia, ¿vale? Solo un 3%. Sí, por aquí. Bueno, una pregunta. ¿Por qué o cómo perjudica en la sociedad el que cada vez, y creo, si no me equivoco, por lo que veo en la calle, que las niñas comienzan antes a beber, a hacer otro tipo de cosas? ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué es lo que se está, o qué estamos haciendo mal, o qué hay que cambiar, o por dónde tendríamos que dirigirnos? Es complicada esa respuesta, porque yo no tengo ningún estudio hecho sobre eso y puedo hablar como lo que palpo, ¿no?, en la sociedad y la preocupación que pueden tener esas chicas, ¿no?, de los mensajes que están recibiendo, que es cierto, ¿no?, de la desigualdad malentendida. Entonces quiero ser igual a los chicos y si los chicos hacen esto, pues yo hago esto, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero volvemos a lo que estamos hablando hoy. El principio básico es qué está ocurriendo en su casa, qué están viendo en su casa, qué mensajes están consumiendo de Internet, ¿no?, para eso. Y bueno, yo creo que la igualdad es maravillosa, pero también las chicas deberían saber que su cuerpo metaboliza diferente el alcohol, lo metaboliza de una forma más lenta y peor, pero es que si hay esa pugna por la igualdad, ven que los chicos beben y no está mal visto, pues ¿por qué va a estar mal visto que una chica beba, ¿no? Necesidad de aceptación. Yo creo que ahí iguala a los chicos y a las chicas, la necesidad de aceptación, de no quedarse atrás, ¿no? También con las relaciones sexuales, ¿no? Cuanto antes tienes relaciones sexuales como un símbolo de madurez, ¿no?, de ser más aceptada en el grupo. Yo te diría que quizás pasa por eso, ¿no?, por ese acompañamiento un poco, claro, negligente no me gusta decir, porque como padres y como madres lo hacemos lo mejor que sabemos y no se puede juzgar de esa manera. Pero que a lo mejor no estamos atentos a los mensajes que están recibiendo por nuestra parte, entonces necesitan eso, necesitan llamar la atención, necesitan, bueno, pues como bien has dicho, ¿no?, pues empezar antes a beber, empezar antes a tener relaciones sexuales. Es muy importante los contenidos que se consumen en Internet. Yo creo que es que eso, hay modelos de comportamiento en Internet que se toman como referentes. Igual que modelos de televisión, que he dicho el programa aquel, como otros tantos modelos de televisión, en la Isla de las Tentaciones, todo ese tipo de modelos, claro, si lo consumen sin la supervisión de un adulto que les ponga el matiz, ¿no?, de, oye, lo que estás viendo no es la forma de relación, la pornografía. Todo ese tipo de cosas tienen fácil acceso. ¿Pero por qué tienen fácil acceso? Porque como padres y como madres no entendemos lo que están viendo, les regalamos el smartphone, el teléfono inteligente y déjame. Eso se le llama ahora el chupete del siglo XXI, el sonajero del siglo XXI. Entonces, claro, al final tú puedes hacerlo lo mejor que sabes, pero si los contenidos que está absorbiendo no pasan por un filtro y un adulto que le diga, mira, pues esto significa esto, esto otro, puede ocurrir esas cosas, ¿no? Y luego también hay muchas historias de chicas que están viendo que con el techo de cristal no quieren ser chicas, quieren ser chicos porque piensan que los chicos van a tener más facilidades y están convirtiéndose sin serlo en personas trans porque quieren eso, yo quiero ser un chico, no voy a ser que tenga un problema, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Desde la psicología hay que acompañarles muy bien. Tenemos a Nerea López, una neuropsicóloga, que habla con ellos, con ellas. ¿Tú qué quieres? ¿Que te llame María? Yo te llamo María y vamos a llegar al punto de realmente si eres María o no eres María, ¿vale? Y eso yo creo que la sociedad de consumo de comunicación está favoreciendo tendencias y corrientes y comportamientos que como padres y como madres deberíamos supervisar. Deberíamos supervisar, no estigmatizar, no señalar, sino supervisar. Pero que es más difícil, ser padre, ser madre, abuelo, abuela, a día de hoy, claro. Es que esto ha ido muy rápido. Como decía Miquel, nos ha desbordado todo el tema tecnológico. Y menos mal que Pantallas Amiga lleva 20 y pico años asesorándonos, ¿no? Pero es que aún así sigue habiendo problemas. Y es muy complicado. Nuestros hijos y nuestras hijas se enfrentan a un mundo complicado. Yo hay una peli que recomiendo que se llama Ready Player One, para que veamos realmente qué está pasando, ¿no? Cómo en el 2045 se supone que vamos a vivir en containers, no sé qué, nos vamos a poner unas gafas y vamos a vivir en un videojuego tan maravilloso que podemos... Dice, la gente se queda en Oasis, no sé si se llama Oasis, no por lo que es, sino lo que puede llegar a ser. Fijaros, en Hermano Mayor hubo un caso de un chico que no salía de la habitación porque jugaba un videojuego donde él era el líder de un equipo. Sin embargo, él tenía 0 habilidades sociales, pero en el juego era el líder.
con lo cual no quería dejar ese rol. Se llevaba botellas de agua vacías para orinar y no levantarse. Y hay muchos chicos y muchas chicas que en ese mundo virtual están viviendo vidas que no son las que tienen. Y claro, padres y madres que están desbordados porque no saben cómo hacerlo. Y claro que luego tienes que llegar a tratamiento. Y luego en un tratamiento, vale, yo no tomo drogas, habiendo drogas en la sociedad, pero es que no van a usar nunca las tecnologías, las van a tener que usar, pero de otra manera, van a tener que aprender. Y la adicción es para toda la vida. El comportamiento disruptivo, abusivo sobre una actividad o sustancia es para toda la vida. O sea, imaginaros qué complicación, ¿no? Pero yo encantado de poder ayudar a hacer estas charlas y que trabajéis tan bien aquí, que además os premian siempre. Yo estoy encantado de estar aquí, de verdad. Y lo de las chicas, lo que tú dices, es que cada vez hay más retos a la hora de educar y de que sepan protegerse, ¿no? Que sepan protegerse. Que yo me metí un día con lo de sola y borracha, dije, hombre, sola y segura, no borracha, coño. Me cayeron hostias por todos lados. Porque yo estaba un poco hipersensible, como yo sí que soy un borracho. Y que borracho no lleva nada seguro, ¿eh? Pero bueno, entendí luego el mensaje, que querían dar, sola y segura. Eso sí que es cierto. Venga, ¿quién más? ¿No hay más? Pues hoy ha sido así. Marta, aquí hay una... ¿Qué es lo que crees que que falla en el sistema para que la vocación o los gustos o lo que uno está llamado a ser no se cuestiona hasta que llegan al momento de tener que elegir un itinerario? O sea, ¿qué está fallando? Como padres entiendo que estaremos depositando, o depositaremos los que lo tenemos más pequeño, expectativas, ¿no? O ideales de lo que nos gustaría, pero por otro lado también entiendo que hay algo en el sistema en general que nos está empujando a no afrontar ese tipo de cuestión desde pequeños, ¿no? O sea, lo que has dicho del ¿para qué vales? Sí, ¿no? Fíjate, esta diapositiva para mí es fundamental. La podemos interpretar como queramos. Lo que has dicho tú de las expectativas que ponemos en nuestros hijos y nuestras hijas no tiene nada que ver con lo que ellos nos cuentan, ¿no? Es decir, el padre quiere que sea futbolista, que toque el instrumento, la madre, en este caso, que a lo mejor no crezca, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Al final, yo no sé si lo que está fallando es el sistema o a lo mejor los modelos educativos que no favorecen el compromiso con tu talento. Pero claro, el ser bueno en algo no te favorece. Tienes que ser bueno y además echarle horas para que se convierta en una fortaleza. Entonces, mirar la vida de esta manera, en nuestro sistema educativo hay algunos itinerarios que sí favorecen eso, otros no. Otros favorecen que todos vayan de la misma manera por la misma manera, ¿no? Y que todos incluso sean lo mismo, piensen de la misma manera, ¿no? Entonces, en Estados Unidos lo tienen muy claro. Desde no sé qué curso ya saben lo que quieren ser. Y saben lo que quieren ser durante unos años. A lo mejor a los 45 se dan cuenta que no es lo que querían y no pasa nada por cambiar. Aquí la palabra fracaso es muy dura y es una losa. Entonces muchos chicos y muchas chicas tienen miedo de equivocarse en eso que van a decidir, porque no quieren defraudar, porque nosotros sin darnos cuenta les vamos diciendo como una lluvia fina lo que queremos que sean para que nos agraden. O ellos lo interpretan así. Perdón. Que sería la figura de esta madre, ¿no? Que la madre está hablando con su hijo. Ay, perdonad. Está hablando con su hijo y su hijo está interpretando todo lo contrario, ¿vale? La madre aquí a lo mejor está diciendo, mira, te hablo porque te quiero, y él está pensando que le está regañando. Entonces, yo pienso que tiene que ver con eso, con la frase que he dicho, ¿no? Tienen que sentir que les queremos tal y como somos, no como nos gustaría que fueran, ¿vale? Entonces eso es lo que fallaría en las casas. Y en el sistema falla eso, no se potencia el talento. Ah, gracias. No se potencia el talento. No se potencia. Se potencia lo que yo quiero que tú seas. Y si no, no me gustas. Comparativas entre hermanas. Yo tuve la suerte, porque había leído algo y me habían asesorado, nunca comparar a la pequeña con la mayor. Nunca, porque la hubiera destrozado. Ella no podía... Y si lo hubiera dicho con lo morro que tiene mi hija pequeña, lo he dicho. ¿Por qué no eres como Claudia? No, pues yo soy cuadrada, soy Natalia y he venido a este mundo para fastidiarte. ¿Sabes? Entonces, eso yo creo que es importante. Como padres y como madres, que realmente sientan que nos gustan tal y como son, incluso con mal comportamiento. Y entender en qué destacan. Entender en qué destacan. No mentirles, que a veces les mentimos mucho. Mentir, qué bien dibuja. No, mi hija dibujaba fatal. Fatal, pero aprendió, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Y el sistema no favorece la decisión y el compromiso de yo quiero dedicarme a esto, ¿vale? Ojo, también quiero ser astronauta.
Vale, tú sabes todo lo que hay que estudiar para ser astronauta, ¿no? Que eso también es importante, que lo veamos así. Lo demás, bueno, quizás también hay veces, ¿no?, en el que la gente se rinde antes y tiene fácil a lo mejor un subsidio, ¿no? No todo el mundo que lo necesita, sino gente que a lo mejor porque se rinde tiene un subsidio, entonces eso tampoco favorece, ¿no?, que potencien la búsqueda de otras cosas, ¿no? Es delicado también, ¿eh? Delicado. Hay que ayudar a los que lo necesitan, no a los que creen que lo necesitan, ¿sabes? Y eso también es importante, como padres, como madres, la cultura del esfuerzo. Pero no del esfuerzo del trabajo duro y tal, sino del esfuerzo de hacer las cosas diferentes, ¿no? Yo creo que eso es importante, cambiar esa filosofía también está bien. Porque yo me esforcé mucho, sufrí mucho, y justamente con otro tipo de esfuerzo fue cuando ganamos el oro, ¿no? Entonces yo tengo eso. Creo que ahí es donde podemos estar fallando, ¿no? Por lo demás, yo creo que tampoco va tan mal la sociedad, ¿eh? Sí que va hacia un mundo tecnológico. Y ese mundo tecnológico para mí va a ser un poquito más deshumanizado. Pero yo siempre creo en las palancas, ¿sabes? En que va a haber siempre un equilibrio, ¿no? Si no, ¿por qué estén aquí todas estas personas? Pero ser adicto a las pastillas o a los tranquilizantes o a Adicto. Fíjate, bueno, te voy a corregir. Sí, pero es más fácil fracasar y tener unos problemas en la vida adulta que necesites unas pastillas para controlar la ansiedad. De hecho, no sé qué porcentaje, porque no está ni siquiera bien cuantificado, porque no se sabe. Pero hay muchísima gente tomando pastillas y son adictos, somos, o lo que sea. Son usuarios. Ojo con la palabra adicción, son usuarios. ¿Que hay mucho uso de psicofármacos? Sí. ¿Que hay mucha dependencia a los psicofármacos? Es que la persona que es adicta a lo mejor tiene como droga estrella los psicofármacos, ¿vale? No hay un adicto al alcohol que no lo es a los psicofármacos. Según mi concepto, lo que me enseñaron a mí, yo soy adicto, a mí me dijo este hombre, soy alcohólico, el otro me dijo político psicólogo porque yo tomaba varias sustancias. Pero una persona que durante toda su vida solo ha consumido alcohol, si deja el alcohol y prueba otra pastilla psicoactiva, va a hacerlo. Se pone a jugar, lo hará de forma compulsiva. Si no se le trata bien, va a ir sustituyendo, ¿vale?, el comportamiento. Entonces hay que tener cuidado. Había un anuncio que era muy erróneo, pero que era brutal, de la FAD. Decía, en una guardería, los alcohólicos aquí, y ponían a los niños en un lado, los pastilleros aquí, y los de la cocaína allí. Claro, ojo con eso. El que es adicto lo es a todo, aunque no lo haya probado, porque es un comportamiento frente a la actividad o la sustancia. Y eso, si no se trata así, hay mucha gente que sufre mucho, porque va cambiando de sustancia, va cambiando de actividad, y joder, pero si yo me recuperé del alcohol, yo dejé de beber. Pero no, es que tú eres adicto. Y la palabra adicto engloba todo esto. Y sí que hay un uso de psicofármacos abundante, porque no hay herramientas emocionales para superar. En la docencia, por ejemplo, está habiendo mucho quemazón, mucho burnout, mucho profesor, mucha docente que acaba angustiada o tomando ansiolíticos porque provocan mucha ansiedad. No tienen herramientas para abordar todo lo que están teniendo en las aulas. Entonces, quizás también por ahí el sistema puede estar fallando, ¿no? Cómo protegerles, ¿no?, de esa vocación tan maravillosa que es la de acompañar en el aprendizaje, ¿no? Y que ya no solo tienen que acompañar el aprendizaje, también lo comentábamos, sino que les toca también educar. Aunque algunos y algunas se niegan, es que te toca. Porque de casa ya no vienen educados algunos, y te toca a ti esa figura. Y no, coño, yo estudié matemáticas, para enseñar matemáticas, pues ponle transversalmente lo emocional a matemáticas, yo qué sé. ¿Sabes? Claro. ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, con cursos de formación, que sí que los hay. Pero es una doble tarea. Y el docente o la docente dice, joder, ¿por qué me ha tocado a mí esto, no? Igual que yo cuando me quejaba de hermano mayor, me decía mi amigo, pues haber elegido muerte. ¿Qué le vamos a hacer, no? Nos toca. Pero hacerlo de la manera más amorosa, ¿no?, con ese cambio de mirada, porque lo necesitan. No están en este mundo para fastidiarnos, sino para hacer este mundo un lugar mejor. Y qué difícil lo tienen, ¿eh? Pero bueno, si seguimos trabajando así, como decía aquel del bigote, ¿estamos trabajando en ello? Hola. Hola. Nada, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo puedes fortalecer la autoestima de un niño pequeño que no se siente normal porque no le gusta lo que le gustan a los demás niños, ¿no? O sea, le gusta, perro verde. Un perro verde. A él le puede gustar lo que le gustan a las niñas, pero no lo que le gusta a los niños. Y a mí me parece algo súper normal, pero ese niño no se siente bien o no sé cómo explicarlo, no sé cómo expresarlo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer para que a ese niño la autoestima le suba y no piense que es diferente a los demás? Ajá. Bueno, lo que decía, depende de qué mensajes demos o escuche,
¿vale? Eso es lo que habría que filtrar, ¿no? Si en casa se siente aceptado tal y como es, perfecto. Lo que pasa es que fuera es donde debe de recibir el input, ¿no? Que le hace sentirse mal. Entonces, filtrar esos mensajes. Establecer espacios de comunicación donde pueda contar por qué a lo mejor se siente mal, qué le han dicho, e intentar potenciar, evidentemente, que el ser original, ser auténtico, ser diferente, o que te guste lo que te guste no te hace peor, ¿sabes? Pero no sabría decirte una técnica así especial. Ver de dónde le viene el complejo, ver quién le ha instaurado, a quién le está dando él autoridad para sentirse mal porque le gusten los juguetes, por ejemplo, del género que diferente, ¿no? ¿Quién le está machacando con eso? Y a veces están cercanos a la familia, sin darnos cuenta. Y cuando en ese caso el niño no se abre, ¿no? Que intentas que se abra pero no consigues que lo haga. ¿Cómo intentas? Interrogando. Bueno, pues no interrogues. Comunicación afectiva. Favorecer espacios de comunicación donde tú puedas contar, inventarte una historia un día, algo que haces y que no le gusta a otros, yo que sé, invéntate cosas, pero no preguntes. Y que yo con mis hijas lo hacía así, y entonces en el coche era el espacio ideal. Yo un día iba conduciendo y se ponían a hablar, y me contaban cosas increíbles. Yo empezaba diciendo, joder, en el trabajo he tenido esto, he tenido lo otro, y al cabo de 2 días arrancaban a hablar. Entonces, si se ven interrogados, claro, a lo mejor tampoco sabe qué le pasa. También hay unos jueguecitos, hay una caja, el cajón de arena, es una técnica muy buena, una herramienta muy buena, colocas muñequitos, entonces se va situando, entonces aparece donde está el problema. Hay unas cartas también de valores y de emociones que le puedes ir enseñando. ¿Y esto cómo te sientes? Tal, no sé qué, y lo van señalando y entienden el significado. Eso hay juegos para poder conseguir eso. El Lego también es una forma de sacar emociones y sentimientos. Hay técnicas, pero yo no sé decirte quién. Pero si te preocupa mucho, puedes buscar un especialista, como a través de juegos y esas cartas de valores y demás, puedes sacar y aflorar qué le está pasando, ¿vale? Mil gracias. Es muy chulo, eso me lo han hecho a mí con 50 y pico años, imagínate. Sí, sí. Muy bien. ¿No queréis cenar ni nada o qué? Ajá. ¿Estamos? Te toco. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Un poquito esto. Muchas gracias, Pedro. De verdad ha sido un placer tenerte aquí. Gracias a vosotros. Te sigo desde hace muchos años, desde el programa. Yo creo que aprendimos mucho, tanto padres y madres como adolescentes que veíamos ese programa en ese momento. Y ahora dedicándote a ayudar a esos jóvenes con problemas, familias, súper importante porque siempre nos las dejamos a un lado y al final es la base. Es la base de todo para poder trabajar esas emociones, esos sentimientos y poder ayudar a tus hijos y a tus hijas a darles herramientas para que luego puedan llevarlas a la calle cuando tengan un problema y poder utilizarlas. Muchas gracias a toda la gente que habéis venido, Mila esker, y bueno, pues pronto nos veremos en otra conferencia. Espero que os guste también la siguiente y comentaros que bueno, hoy también hemos grabado esta conferencia para la gente que se haya tenido que marchar antes o que no haya podido venir, que la subiremos en la página web municipal y podéis acceder a ella si queréis volver a visualizarla para recordar cosas que se han hablado aquí con Pedro. Mila esker, muchas gracias. Gracias. Perdón, se me ha olvidado una cosita. Tenemos el fotocall fuera, ahora Pedro, que es más majo que las pesetas, va a dedicarnos otro ratito más para que podáis sacaros unas fotos Quien con quiera, él. pero que nos etiquete, ¿eh? Que nos etiquete a la concejalía y a Pedro G. Aguado, ¿eh? En Instagram.